Suscríbete a la Panterita. A la audiencia de la Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chum, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, arrancamos el Cardinal Deportivo vía radio, por supuesto, AM730, 107.1, frecuencia modulada en Ciudad del Este, y ABC TV. Ya estamos conectados con los muchachos de producción. ¿Cuándo fue la última vez que jugaron juntos hermanos Víctor Topo Cáceres y Marcos Cáceres en Guaraní, en Cerro Los Salcedos? Ellos coincidieron también, Marco y Topo también. Pero debe ser un récord, ¿cómo? El año pasado. No, pero Dani, a lo que voy... coincidió en la selección alguna vez también. Claro, O sea, pero por eso, ¿sabes a qué voy? ¿Quién es el que más memoria tiene? ¿A quién podemos llamarle o no es necesario? Porque acá se da algo extraordinario. Porque coincidieron en la selección absoluta. Hay que ver si no coincidieron en otra selección. Porque tienen diferencia de edad, ¿verdad? No creo que hayan coincidido en una sub-20, por ejemplo. Salvo que uno se ha convocado mucho más joven, ¿verdad? Aparte, pero eso, a lo que voy es un récord. Después se encuentran en Cerro, juegan juntos y ahora en Guaraní. O sea, en dos clubes y en la selección. ¿Quién alguna vez tuvo ese récord? Porque yo recuerdo que Mingo y Santiago coincidieron en Cerro Porteño, ¿verdad? Coincidieron, ¿dónde más? En Sol de América. En Sol de América, pero en San Lorenzo ya no. En San Lorenzo ya no. En Libertad no recuerdo. Pero en la selección no, ¿eh? O sea, debe ser un récord del fútbol paraguayo. Nelson Rivera colabora a los Romero, Cerro, San Lorenzo y la selección. No, pero, espera. Dos clubes estoy hablando. Darío colaboró en los Cerro y San Lorenzo. No, Cerro de San Lorenzo de Almagro, hermano querido. Paraguayo. Los Esteches jugaron en Luqueño y equipo paraguayo, estoy hablando de Paraguay, ¿eh? Colaboración de Darío Ibarra. Los Esteches. Paco y Adolfo. Paco y Adolfo. En Luqueño y en Olimpia. Aunque Adolfo no brilló tanto en Olimpia. Pero selección no tienen. Creo que no me hice entender. Yo hablo del récord de jugar en dos clubes paraguayos y la selección mayor. Yo no recuerdo, no sé quién... ¿Cuál es el partido porque esto sería un récord. Licenciado Enrique Sánchez, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo está, Bruno? Un placer saludarte a vos, a toda la audiencia, a tus compañeros. Un gran abrazo. Bueno, yo sé que vos sos bastante memorioso y no sé si estadígrafo, una especie de estadígrafo frustrado, pero vos recordás un récord de dos hermanos jugando en dos clubes de primera división, pero que también hayan jugado en la selección, porque estamos hablando del caso de Víctor Cáceres, el Topo, y de Marco Cáceres. Coincidieron en Cerro, ahora en Guaraní, pero tienen selección paraguaya. No así, por ejemplo, el caso de Mingo Salcedo y Sasa, porque ellos jugaron en los clubes, ¿verdad? Pero no jugaron juntos en la selección mayor. No jugaron juntos, no jugaron juntos. Jugaron por separado, inclusive en las menores. En las menores separados, ¿verdad? Sí, uno jugó en la 20 y otro jugó en la 23 en su momento. Pero no recuerdo, los hermanos Jaras ayer. Puede ser, vamos a llamarle porque digo, yo creo que hay que destacarlo si es que se da un récord así, porque yo veo que en la Argentina, en Brasil, en Europa, pero te sacan grandes titulares, ¿verdad? Se rompe tal récord o aparece un récord ahora de esta naturaleza. Sí, señor, totalmente de acuerdo, Bruno. Voy a hacer el trabajo y te voy a pasar las informaciones que recabo, sí o sí. Es más, yo no sé, propongo, la Asociación Paraguaya de Fútbol debería de ver esa situación, porque lo que pasa es que hay que hacer una revisión histórica y tiene que ser una revisión de estadígrafo, un trabajo de estadígrafo, ¿verdad? Para que no haya ningún error sobre el tema. Pero Enrique, gracias por atendernos, por estar al aire, porque, bueno, queremos escuchar
un poco cuál es el análisis que hacen en el departamento de la selección paraguaya sobre la Copa América, y el presidente la otra vez, Robert Harrison, nos hablaba de la cercanía tuya con respecto al plantel de la selección, que inclusive estabas concentrando con los jugadores. Entonces yo creo que si hay alguien que tiene propiedad para opinar, uno de ellos sos vos, porque convivís con los jugadores, convivís con el técnico, estuviste en el día a día, estuviste en la concentración. Preguntarte primero, ¿cuál es el análisis que haces personalmente, o no sé si podés hablar en nombre del departamento de fútbol o hacerlo a título personal? Bueno, mira, Bruno, realmente agradezco mucho tus palabras. Bueno, con un grupo de dirigentes, obviamente, estuvimos acompañando todo este proceso ya desde el inicio realmente, pero bueno, este proceso se intensificó con estos últimos 40 días prácticamente que estuvimos viviendo todo en una burbuja, obviamente por las cuestiones de recomendaciones sanitarias que nos obligó a estar encerrados 40 días, tanto aquí en el Paraguay, una parte importante, y la otra mitad en el Brasil. Y mira, Bruno, yo te puedo hablar en términos particulares y también en nombre del Departamento de Selección. Comparten conmigo esto sin duda alguna Javier Díaz de Vivar, Miguel Figueredo, Jorge Cáceres y el propio presidente de la APF. Nosotros volvimos de una Copa América triste, obviamente. Nadie quiere eliminarse en cuartos. Paraguay no es una selección que podemos decir que la misión ha sido cumplida viniendo en cuarto eliminado en la antesala de una semifinal, pero se viene con la tranquilidad del trabajo bien hecho, Bruno, y quiero que se entienda cuando digo el trabajo bien hecho, en el sentido de que tanto staff, cuerpo técnico, médico, jugadores y dirigentes dieron todo lo que se pudo hacer, y se hicieron y se tuvieron en cuenta todos los detalles, y eso hizo obviamente que vengamos con la tranquilidad que se hizo lo que había que hacer. Lastimosamente los resultados deportivos no fueron esquivos esta vez, como en otras ocasiones también, y bueno, estuvimos a penales de jugar contra Brasil, y obviamente el análisis hubiera sido absolutamente distinto del que te puedo decir hoy, pero creemos en este proceso firmemente. Descarto todo tipo de rumores sobre truncar este proceso o cambio del mismo, y bueno, seguimos creyendo firmemente en esto, creemos que estamos por el camino correcto y creemos que vamos a ir a Qatar de esta forma, de esta manera, trabajando con la seriedad, la responsabilidad de todos los que conforman nuestra gloriosa selección. Enrique, Federico tiene por supuesto muchas preguntas, Dani también, Ariel, así que te pido por favor la mayor paciencia y el tiempo posible. Quiero plantearte lo siguiente, y lo quiero hacer con el máximo respeto posible y con la máxima sinceridad también, para saber qué es lo que pasa realmente, porque nos quedamos sorprendidos con la respuesta de Berizzo con respecto a... Entiendo que al diario ABC Color, no sé, o es el medio completo, vos tenés lectura de eso, o querés que Berizzo hable sobre el tema, pero ¿le molestó la contratapa del diario? ¿Qué le molestó a Berizzo? Él está picado y podés hablar con absoluta sinceridad y tranquilidad que no hay ningún drama. Acá lo que queremos es, yo creo que todos queremos ir al Mundial, desde periodistas, hinchas, jugadores, técnicos, todos. Nadie quiere patear contra sus propios intereses, ¿verdad? O sea, tenemos un interés genuino de que nuestra selección vaya al Mundial. Pero sinceramente quiero preguntarte esto para que quede un poco claro con respecto a, no sé si es el diario puntualmente, porque la otra vez ya le había consultado a la persona que estaba haciendo portavoz de la pregunta, le dijo de qué diario.
de qué periódico le dijo, y le dijo ABC. Y no sé yo si él está molesto, está picado con alguna publicación, o él cree que se está cometiendo una injusticia con él puntualmente. Bueno, Bruno, mira, me hiciste una pregunta, varias preguntas en una. Voy a tratar de contestar. En primer lugar, no voy a hablar en nombre de Berizzo. Yo creo que él la tendrá que contestar. No soy quien para poner palabras mías o entredichos suyos con alguien, con algún periodista o con algún medio en mi propia boca. Lo que sí, vos me preguntás a mí, y entonces si vos me preguntás a mí, yo te voy a decir, no, la selección paraguaya y específicamente toda el equipo albirrojo no tiene problema con nadie, no hay ninguna animadversión en contra de nadie. Si bien es cierto, yo puedo percibir muchas veces que hay, a lo mejor, no lo completo del análisis que hiciste, puedo decir que todos queremos que vayamos, y sí, yo estoy seguro de eso, Bruno, pero también estoy seguro que hay diversos métodos de varios de apoyar. Algunos creen que, bueno, criticando es apoyar, y mientras la crítica sea constructiva, pero por supuesto que sí. Cuando la crítica es destructiva, yo no soy quien para decir que está bien o está mal, solamente que cuando en el corazón, en el seno albirrojo, se siente una crítica destructiva, bueno, no se le da la dimensión. Es difícil creer que a lo mejor la gente criticando destructivamente pueda querer sumar, construir, y eso es lo que de repente puede caer. Sobre la tapa que me preguntaba, no voy a esquivar ninguna pregunta, Bruno. Sobre la tapa que vos me decís, es una tapa que fue llamativa. Hablo en términos exclusivamente personales. Fue una tapa llamativa. El día del partido, una tapa que no sentí yo particularmente que da ánimo, ¿verdad? O que los jugadores puedan estar leyendo y que se sientan, digamos, con mucho ánimo. Pero también entiendo absolutamente que cualquier persona o cualquier medio de comunicación o cualquier hincha común de la calle puede decir lo que le parezca, lo que crea y lo que sienta, porque no tiene por qué sentir lo que sentí o lo que sentí yo, lo que siento yo, Bruno. Enrique, Entonces, perdón que te interrumpa, porque quiero nomás contextualizar. Es la contratapa del día del partido contra Perú, donde aparece como Judascay, el técnico Berizzo. claro, O claro, sea, es la única tapa que me viene a la mente cuando o sea, pero perdón, hablemos a calzón quitado, Enrique. Lo que vos pensás, Sí. a ver, nadie, a ver, todos tenemos el derecho, así como el periodista tiene el derecho a publicar Así y mismo. decir lo que quiere, pero que Así mismo. después tiene que hacerse responsable, o está la cuestión de su credibilidad, así como también vos tenés derecho a enojarte, o tiene derecho Berizzo es que a enojarse. Es que no me Pero- enojo, Bruno. Lo que pero- quiero contextualizar, pero- como vos decís, lo que quiero dejarte claro nada más. Pero no es cayó cuando bien, vos- o sea, a lo que quiero ir es que no cayó bien, y evidentemente a Berizzo no le gustó. No, yo voy a hablar de mí, yo te aclaré, Bruno, yo no voy a hablar Está de lo bien. como le gustó, no, yo te hablo de que a mí particularmente no es que no me haya gustado, creo que podíamos haber comunicado nuestras ganas de ganar de otra forma, ¿verdad? De esa manera nuestras ganas de ganar no son tan claras para mí, ¿verdad? Para mí de repente vuelvo a hablar, la metodología que cada uno usa para querer apoyar a la albirroja es distinta, cada uno tiene su manera. Bueno, a mí me pareció que podía haber sido mejor. Y toco el tema simplemente porque vos me preguntabas, porque no es un tema que ni está en el debate, ni mucho menos en el seno albirrojo, ni mucho menos vamos a evaluar una cosa como esa. Cada quien tiene derecho a decir y cada quien tiene derecho a responder. Cuando preguntas si hay disgusto por la pregunta, te vuelvo a aclarar que no, por lo menos de mi parte, el profe Berizzo sabrá responder la respuesta y sabrá responder esto que vos le preguntás. Pero que tenemos que estar todos juntos, Bruno, tenemos que estar todos juntos y creer que se puede. Nosotros creemos que se puede, y muchas veces también no tienen por qué entender el ambiente interno en el que está viviendo la albirroja. La albirroja está pasando por un momento de verdad
por un grupo que hace mucho no se siente, Bruno. Hay una unidad de verdad, más que circunstancial, es una unidad que puede hablarse que puede entenderse de un proceso, se convive. Estos 40 días fueron muy diferentes en todo este proceso desde que arrancó. Hubo una mancomunión de esfuerzos y hubo un reconocimiento de los propios protagonistas sobre todo lo que atañe no solamente a la situación logística, sino al propio esquema del juego del profe. Nosotros se descubrieron cuestiones importantes, se revelaron cuestiones interesantes táctica y técnicamente en esta Copa América. Se descubrieron jugadores, figuras, protagonistas. Creo que hay un esquema y una base consolidada. No comparto cuando se dice de que no se encontró el equipo. Yo creo que hay un equipo, absolutamente, y creo que obviamente tratando de cometer seguramente más aciertos que errores, es la ecuación final que nos va a dar la mentada clasificación. Finalmente es eso, Bruno. A eso es lo que hay que apuntar. ¿Cuál es la evaluación que se hace sobre Berizzo? La evaluación que se hace sobre Berizzo, la que hacemos nosotros y todo el departamento de selección, es absolutamente positiva. Nosotros tiene todo el respaldo del departamento de selección. Creemos que en este proceso, desde que arrancó, hemos sentido y hemos tenido evoluciones. Si querés, podemos comparar en un análisis más largo en algún momento, estadísticas, promedios. Pero bueno, esta Copa América, finalmente una Copa América en la que para muchos no estuvo bien la ley roja, para nosotros sí. Nosotros hace muchos años no tuvimos una clasificación tan indiscutible como la que tuvimos hoy, una fecha antes de completar la fase de grupo. Hace mucho que nos clasificábamos con esa tranquilidad. Tuvimos un cuarto de final con una gran selección, y si no hubieran sido por algunas cuestiones exógenas al fútbol y finalmente la definición de penales, que lastimosamente siempre es injusta cuando perdés y es justa cuando ganás, hubiera sido seguramente otra historia. No creemos que sí, hubo una evolución con respecto sobre todo a la Copa América anterior. Y se puede ver claramente que para nosotros en un análisis de que hay un proceso evolutivo importante y sobre todo serio y en el cual creemos. Berizzo sacó conclusiones ya definitivas con respecto a, sin dar nombres, ciertos jugadores, porque acá cuando debatimos con los compañeros, creo que Ariel y quien te habla coincidimos un poco en que si ya no se lo cambió a Berizzo es por algo, previo a la Copa América, porque, o si no, lo segundo era que se hable con él, ¿verdad? Para que tome cartas en el asunto y haga los cambios que tenía que haber hecho o que los hizo en la Copa América colocando a ciertos jugadores. Pero la pregunta es la siguiente, porque en el debate, por ejemplo, Federico y Dani tienen la duda de que para las eliminatorias no haya un equipo ya permanente, consistente y con jugadores que ellos consideran, y te doy nombre y apellido de parte de ellos, te digo, no que vos lo digas, o si querés decir nombre no hay ningún problema, pero si no lo decís entiendo. González, el caso de Martínez, el caso de Zamudio, Sánchez, ¿quién más? Lucena Cardoso, que ya... Martínez lo escucho porque es de Berizzo. Y es un mérito de Berizzo, ¿verdad? Pero Héctor David Martínez estamos hablando. Es un mérito de Berizzo y es de Berizzo y está bien. Pero acá la preocupación es que volvamos a dejar afuera a los González, Zamudio, Sánchez, cuando ya se encontró una columna muy clara con ellos que apareció en los partidos frente a Chile y a Perú. Y la duda es porque en la Copa América pasada, Dani fundamentaba algo que pasó algo parecido con algunos jugadores como Sánchez, por ejemplo, que parecía ganarse un lugar y después no jugó casi nunca. Y yo decía que en esta misma Copa se le ganó muy bien a Chile y después se cambió todo frente a Uruguay, por más que era un partido... no digo que no era por puntos importantes porque determinaba también contra quién jugaba cada cuatro finalistas, ¿verdad? Pero
Es la duda porque el propio Berizzo, cuando encontró la fórmula, la cambió nuevamente al siguiente partido y después otra vez contra Perú recorrió una fórmula que el mismo Enrique en la última conferencia de prensa reconoció que encontraron el tema al marcar a Bruno 5 goles en 2 partidos con ese funcionamiento futbolístico, con esas piezas. Te agrego otro nombre, Brian Zamudio. Sí, lo puse. Pues lo pusiste. González Zamudio y Richard Sánchez. Bueno, ¿cuál es tu evaluación? Yo comparto el análisis que ustedes hacen desde este punto de vista. Yo creo que sí, el profe tiene un equipo, yo creo que hay una base. Cierto, en algunos partidos no juega uno porque el esquema contra el rival requiere otro tipo de elemento táctico y obviamente se cambia, pero no se cambia un equipo, se cambian, se mechan. Hay algunas cuestiones internas, las prácticas son también definitivas para el profe. Ustedes saben, de repente la práctica dice una cosa, tiene mucho que ver con lo que el profe marca dentro de la estrategia, lo que va a hacer enfrentar al rival de turno. Y bueno, hay algunos que llegan mejor que otros en la práctica, no pasa por quién es mejor jugador o no. Ahí están los 28 mejores jugadores que tiene el Paraguay y que visten esa gloriosa albirroja. Entonces, obviamente se va a dar ese tipo de cuestiones. Yo escucho cuando un jugador, no voy a dar nombre, Bruno, un jugador que como el que nombraron, entra a jugar, todos piden que juegue, entra a jugar y hace un partidazo. En el siguiente partido entra a jugar y ustedes mismos, dentro del análisis periodístico, hablan de que a lo mejor le faltó. Y bueno, de esa misma manera también lo ve el profe desde el punto de vista técnico. Hay jugadores que para un partido rinden de una forma, se busca velocidad en un lugar, se busca contención con otro rival, y esa mezcla es obviamente la que se está afinando. Obviamente yo puedo decir que hay una selección, que hay un equipo, que hay una base clarísima, como la que dijo Federico recién, la que enfrentó a Chile. Y bueno, contra Uruguay fue distinto el partido porque el planteamiento fue diferente, y cuando las contenciones no funcionan como debería funcionar y tiene que ser más ofensivo el equipo, y bueno, van a haber ese tipo de alternativas que buscar, pero a mí no veo con preocupación, al contrario, lo veo con tranquilidad y con mucho optimismo. Enrique, yo entiendo el tema de un jugador que brilló en un torneo y después viene 2 meses después para la eliminatoria y quizá perdió el nivel, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando del mismo torneo que González hizo ya un muy buen partido y le dio otro destaque al ataque de la selección contra Chile, y el tema fueron 3 días, 4 días después nomás contra Uruguay. O sea, no es que pasaron muchas prácticas y él bajó el nivel, o sea, él tenía el mismo nivel importante que después lo demuestra una semana después contra Perú. Ese punto, más lo otro entendemos perfectamente que hay jugadores que en 2 meses bajan el nivel y que pueden en un combo andar muy bien y en el otro no, pero acá se trató de 3 días de diferencia, nada más no veo que haya bajado nivel para no aparecer casi en ningún momento contra Uruguay, y después vimos lo que hizo con Perú. Hablamos de puntos clave, ¿verdad? Porque vos has sido un jugador, 2 jugadores, 3 jugadores, pero vos que sos hombre de fútbol sabés muy bien que cada línea, la defensa, el mediocampo y el ataque deben tener 2 o 3 jugadores fundamentales por allí, y esa es la búsqueda que estuvo faltando. Cierto, claro que sí, Federico, por supuesto. Y también te digo una cosa, muchas veces los jugadores que no repiten el mismo esquema dentro del partido tienen que ver también con una cuestión física. Yo quiero que sepa, te doy un ejemplo, Gabriel Ábalos jugó el partido contra Argentina, solitariamente, creo que fue el segundo partido, el 24, ¿verdad? Si no me equivoco. Y sus rendimientos fisiológicos fueron tremendamente desgastantes. Hay 4 o 5 jugadores después de ese partido que tardaron los 3 días que voy a hablar de diferencia y todavía no estaban recuperados, no tenían los índices normales, porque cada organismo es distinto. Y si entramos en esa cuestión también vamos a entender y vamos a comprender mejor. Hay jugadores que fueron agotados físicamente al riesgo de entrar en cansancio muscular o en lesiones por cansancio musculares. Almirón formaba parte de esa lista porque él se lo había agotado y entró en un partido en el que por ahí podía cansar y le fue como le fue. ¿Él estaba en esa lista? Y Almirón tiene un desgaste natural dentro de los partidos, igual que te puedo decir de Mati Villasanti, que es uno de los jugadores que más corre, que tiene un desplazamiento totalmente sobrenatural en el campo de juego, que muchas veces a lo mejor coincidido o no, pueden ver o no, cada uno es diferente.
pero el que acorta trayecto, acorta distancia, hace que el medio sea mucho más pequeño de lo que es realmente el campo de juego. Por supuesto, ellos son jugadores naturalmente que tienen un desgaste distinto, están corriendo toda la cancha, igual que los volantes de marca, sin duda alguna. Lo podemos decir ya que nombraste a Carlito González. Carlito González, el último partido, tuvo que con 10 hombres correr todo el primer tiempo, y necesariamente esas cosas ocurren, ¿verdad? Ahora, vos le preguntás a un jugador, te digo, Fe, antes que venga tu pregunta, si quiere jugar o no, después no hay ningún jugador que no quiera jugar y que no esté esperando ser llamado para entrar hasta con una pierna, como están a disposición todos los jugadores, todos nuestros jugadores. Entonces, también tiene que ver ese componente que es importante para el análisis, porque a lo mejor uno cree que en 3 días no hay ninguna diferencia que se ponga el mismo equipo, pero algunos no llegan físicamente, o se los protege por recomendaciones médicas o fisiológicas para evitar mayor desgaste o alguna lesión por carga muscular. A eso también es importante un poco agregarlo. Enrique, el saludo y antes de consultarte, yo creo que hay que destacar lo que se hizo como grupo con el tema sanitario, o sea, porque había mucho riesgo y por lo menos desde ese lado no hubo ningún brote para lamentar, como sí había ocurrido con algunas selecciones. Vos que estuviste ahí en el día a día, en estos 40 días, te consulto puntualmente por lo de Fabián Balbuena. ¿Qué pasó con él? Porque él venía siendo alternativa, estuvo en el banco en los primeros partidos, recordemos que hizo un muy buen encuentro en el Centenario, estaba para ser alternativa en ese equipo contra Uruguay, con los descansos, el propio Berizzo después reconoce que tuvieron que exponer a Alberto Espínola, y de ahí en más ni siquiera al banco. ¿Qué pasó con Fabián? En primer lugar, responderte que en cuestiones sanitarias realmente también felicitar a todo el equipo médico que estuvo a su cargo aquí primero y también en los viajes. Nosotros somos una selección que no tuvimos ningún inconveniente en estos 40 días, digamos, de gravedad. No hubo un solo caso en esta Copa América de un contagio de ningún miembro de la delegación. Y bueno, eso tiene que ver con un cuidado y con digamos que una situación funcional con respecto a los protocolos y dispositivos que se usaron para ese menester. Con respecto a la pregunta de Fabián, te voy a tener que decir, Dani, lastimosamente la decisión técnica y la decisión final absolutamente recae en el profesor. Él es el quien tiene el criterio para ver quién pone y quién no. Por demás decirte que Fabián Balbuena es un jugador clase A, un orgullo de todos nosotros y obviamente no solamente un orgullo, es un líder dentro del equipo y dentro del plantel. Así como vos decís, coincido contigo en aquel partido y bueno, las cuestiones técnicas, el desarrollo de los partidos evidentemente generó otra toma de decisiones para el entrenador y bueno, no quisiera responderte, Dani, yo porque no soy yo quien tuviera que responder esa pregunta. Claro, pero, o sea, al decirme que no querés ahondar es porque... No la ahondo porque no sé, no la ahondo porque no sé, Dani, realmente no sé. El profe determina, hay veces que queda gente en el banco, hay gente que queda fuera del banco, ocurrió claro, lo que te decía es que no es que como vos mencionaste, estando en el día a día, se lesionó claro. O... No. Él no tuvo ninguna lesión. En la práctica sintió un cuádriceps, un dolor en los cuádriceps, pero fue una cuestión que pasó, más que nada fue una previsión de que pueda ocurrir cuestiones mayores, pero él está 100% físicamente, emocionalmente y bueno, está al tiro del cañón, Dani, al tiro de lo que ordene el entrenador. Lo que por eso las consultas, Enrique, porque recién cuando vos explicabas el tema de fisio, el CK y todos los datos que hoy se tiene, pues si vos decís que Ávalo estaba ya muy cansado después de la Argentina, que no se interprete que, bueno, entonces Ávalo no jugó contra Chile porque estaba cansado y no porque González debía ser,
y cuando uno veía lo de Almirón, que sin el tema del secado, el oxígeno o la sangre, uno decía, bueno, este es el partido para guardarlo, y si hubiéramos pasado Perú, igual no iba a llegar para el partido de semis. O sea, ese tipo de cosas también ustedes lo tienen en cuenta para decir, creo que aquí el profe se equivocó, creo que, no, si llegamos a decir esto se puede romper un poco la armonía, es un poco esa es la dinámica con la cual se ha convivido en estos 40 días, que es un lapso atípico y que no vamos a volver a tener hasta, si todo sale bien, hasta un mundial, porque de ahora en más otra vez será la dinámica de 10 días a reventar en el combo de eliminatorias. Como lo decía Dani, esto no hay, por eso la importancia del profe y de todos nosotros de disputar esta Copa América, porque como dije, justamente te dije a vos hace unos días atrás, el hecho de ir al Mundial sin estos partidos, era una diferencia muy grande que teníamos contra Europa, que tenían 8 o 10 partidos más por su torneo con respecto a cualquier selección de América. Con respecto a las cuestiones de los jugadores, por supuesto que es un criterio absolutamente técnico, Dani, el hecho de que, de acuerdo a ciertas mediciones, entren o no, eso es un criterio técnico. Yo siendo técnico, Dani, alguien me dice, mira, el jugador está en el 60% y yo decido ponerlo y lo pongo. Me dice otro, el jugador está 100% y yo decido no ponerlo. O sea, no es que no influya. Claro que influye la cuestión o las mediciones fisiológicas, pero necesariamente tiene mucho que ver también lo que afirma el entrenador. En el caso que vos decís sobre cualquier jugador, te digo, todos los jugadores quieren jugar. Estando o no más cansado, menos cansado, difícilmente un jugador te diga, ¿verdad que no? Quiero reservarme para el siguiente partido, no quiero jugar Vos ves que los grandes jugadores en todas las selecciones repiten los partidos. Lo ve a Messi, que hizo un trabajo terrible corriendo todo un partido, el siguiente partido ya clasificado también volvió a entrar. O sea, los jugadores quieren jugar, Dani, no nadie quiere dejar de hacerlo. Esa es una cuestión que también tenemos que observarla. Enrique, anteriormente dijiste que el técnico, o más que nada, se descubrieron algunos puntos importantes como el esquema en esta Copa América. ¿Eso significa que el técnico comprendió que el estilo nuestro se aproxima más a lo que se mostró frente a Perú, frente a Chile o frente a Uruguay en el centenario por las eliminatorias, y que él tendrá que adaptarse un poco más a lo que posee y renunciar un tanto a lo que quiso implementar inicialmente como estilo de juego? Yo creo que el profe es claro cuando hace sus declaraciones. Él habla de que se buscó algo, por ahí no se encontró y se buscó otra manera, y necesariamente hubo eso. Es lógico que la Copa América, por ejemplo, este torneo, también el profe tenga su tiempo y buscar el espacio para ir probando también cuestiones que no la puede hacer en la eliminatoria, que vos sabés que no hay tiempo. Yo creo que, respondiendo a tu pregunta, si la entendí bien, tuvimos el descubrimiento de potencialidades muy importantes que no teníamos antes de esta Copa América. O sea, de la eliminatoria pasada a esta Copa América, yo creo que por lo menos hay 4 o 5 nombres en el que vamos a coincidir todos, que no de alguna manera no lo habíamos nosotros visto. Sí, la parte técnica lo tenía seguramente pensado, o lo tenía, digamos, previsionado o digamos, proyectado, para no decir previsión. Y hoy han resuelto una cuestión importante, ¿verdad? Te doy un ejemplo. Teníamos problemas antes porque decíamos, sí, movemos la pelota, tenemos mucha posesión, pero no somos incisivos adelante. Y bueno, la gente reclamaba de repente el centro, cabeza y gol. Y bueno, nos fuimos a esta Copa América y hoy los 3 delanteros que se pusieron, los 3 metieron un gol. Brian, Carlos y Gabriel Ávalo. Entonces yo creo que hay avances en eso, y que obviamente los esquemas van a ir cambiando, y afortunadamente también estas potencialidades que se van poniendo, descubriendo, probando y forjando, hacen que cada vez crezca la selección en todas sus líneas.
Enrique, dentro de lo que ustedes entienden, se puede socializar. ¿Qué es lo que no se hizo bien? Porque ya creo que hemos escuchado bastante, dentro del plantel, entiéndase, jugadores técnicos, ustedes los dirigentes, de las cosas positivas que han dejado estos días. Ahora, hay también un balance, una reflexión de decir, acá nos equivocamos, más allá del arbitraje Ostojic, más allá del cansancio, más allá de la lesión, ¿dónde crees que se pudo haber hecho algo mejor, algo diferente, o entienden que este era el techo de la selección? No, Dani, claro. ¿En dónde se puede hacer mejor? En todas las líneas que componen esta selección paraguaya. Desde el staff, desde el cuerpo médico, pasando por jugadores, cuerpos técnicos, sin duda alguna, y nosotros los dirigentes. Siempre se puede mejorar. Este no es el techo de la... Algo específico que haya ocurrido durante la estadía en Brasil y la semana que se tuvo acá en el CARDE. Y el entrenamiento fue el mismo, el entrenamiento fue increciendo. Yo creo que dentro del punto de vista técnico, táctico, no soy quien para responderte. Creo que se hizo todo, nos faltó, por supuesto, siempre los errores. Hay que minimizar los errores, porque en este tipo sobre todo en este tipo de torneos, los errores cuestan caro. Creo que sí, se han cometido errores dentro del campo de juego, como todos los seres humanos. Nosotros hemos hecho probablemente no la mejor, no el 100% de lo que esperábamos, pero nos vamos acercando, tratando de perfeccionarnos en eso. Pero me quedo con el análisis de un comparativo, Dani, que dije al inicio, de esta Copa América con la anterior Copa América, con el mismo cuerpo técnico, con el mismo staff, con el mismo, y obviamente con la misma plana dirigencial. Y veo una evolución importante, Dani, veo una selección mucho más unida. No solamente hablo de jugadores, hablo de toda la selección paraguaya, todos los quienes componen este esquema albirrojo. Veo que hay puntos altos, veo que también tenemos necesariamente que corregir muchas cosas. El profe tendrá que corregir muchas cosas a nivel técnico, a nivel táctico. Los jugadores tendrán que dar su 100%, muchos lo dieron, muchos dieron todo, y muchos a lo mejor van a tener que seguir sosteniendo y manteniendo eso. No es fácil mantener ese ritmo de juego. Creo que tuvimos una posesión importante que no teníamos en ediciones anteriores o en encuentros. Creo que Paraguay se adueña la pelota, no tiene miedo de mostrarse tocando, que es una característica que no, para mí por lo menos no era muy propia nuestra. Y bueno, esos son puntos que necesariamente hacen que todos los errores que puedan haber o los desaciertos que puedan haber, y está en manos de ustedes también, más que nada, digamos, de escribir, reconocer, criticar constructivamente. Creo que de esa manera vamos a ir construyendo esto que todos queremos, y como dijo Bruno, creo que no deberá haber un paraguayo que no quiera que Paraguay vuelva un mundial después de tantos años. Enrique, ¿van a solicitar la reversión de la tarjeta roja de Gómez Portillo? Hemos hecho, y con esto no es que no quiera responderte eso, Bruno, sino quiero que me entiendas, que por razones también estratégicas, te quiero decir que lo que había que hacer con respecto a eso está hecho. Por supuesto que si me preguntas si queremos eso, claro que queremos eso. Creemos que no corresponde no bajar de 2-1, que no corresponde a ninguno. O sea, que no... O sea, él debería de jugar el próximo partido de eliminatorias. Van a pelear eso. Así mismo. Es absolutamente injusto que no lo hagan para nosotros. Perdón, Enrique, ¿por qué dijiste 2-1? ¿Tienen certeza de que son 2 partidos? No, generalmente siempre cuando te saca tarjeta un capitán, siempre se entiende de esa forma. No, tenemos... Sí, eso es acá nomás, sí, así mismo, es acá nomás. Tenés razón, es acá nomás. Pero digo, como por darte una idea, que no es que queramos minimizar la pena, sino lo que quise explicar es que no queremos que haya ninguna pena. O sea, ¿consideran que la expulsión es incorrecta?
Para mí es absolutamente incorrecta. Para mí es absolutamente incorrecta, es un error. Coincidimos, pero la pregunta es si la Asociación Paraguaya de Fútbol va a, entre comillas, pelear por eso. Por supuesto, cuando te dije que está hecho lo que hay que hacer, obviamente me refería a eso mismo que está diciendo Bruno. Correcto. Enrique, ¿y para septiembre solo sería Ecuador-Chile o ya se agregaría un partido de los atrasados? ¿Qué sabes? Mira, no hay oficialización sobre esa cuestión, pero yo creo que por una cuestión ya de calendario y de sentido común vamos a tener un combo de 3 partidos. Eso por lo menos es lo que creemos, ¿verdad? Entonces faltaría oficializar eso, pero obviamente ya estamos nosotros preparados para eso, primer día de septiembre, que ya arranca todo de vuelta este combo, estos combos que vienen en septiembre y octubre, que serán combos nucleares en el sentido de que es el núcleo de todo lo que entendemos por este proceso para clasificar a Qatar. Enrique, muchísimas gracias por tu tiempo, las explicaciones. Me parece siempre importante que hablen, que comuniquen, que se sepa qué es lo que ustedes piensan, que están en el entorno más inmediato de Eduardo Berizzo. Y para cerrar, entonces, la Asociación Paraguaya de Fútbol va a continuar su proceso y ustedes tienen confianza en el trabajo de Eduardo Berizzo. Totalmente confiados en este proceso, Bruno, confiados en el profesor Eduardo Berizzo, en su cuerpo técnico, en el trabajo que vienen realizando. No tenemos ninguna duda, Bruno. Estamos firmes, dándole todo el apoyo que se requiere y dándole la herramienta y colaborando con ellos en todo lo que se pueda. Creemos que vamos por buen camino. Estamos seguros de eso, Bruno. Gracias, Enrique, muy amable. Un abrazo desde el aire. Un gran abrazo, gran abrazo. Gracias. Enrique Sánchez, departamento de la Selección Paraguaya de Fútbol. La evaluación que se hace sobre Berizzo, la que hacemos nosotros y todo el departamento de selección, es absolutamente positiva. Nosotros tiene todo el respaldo del departamento de selección. Creemos que en este proceso, desde que arrancó, hemos sentido y hemos tenido evoluciones. Si querés podemos comparar en un análisis más largo en algún momento, estadísticas, promedios, pero bueno, esta Copa América finalmente es una Copa América en la que para muchos no estuvo bien la luz roja, para nosotros sí. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos, esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión por el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más Internet Hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo Sport. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. En Bristol festejamos nuestro aniversario a lo grande y te triplicamos tus chances para ganar 50 millones en electrodomésticos. Cumplimos 41 años y el agasajado sos vos. Lavarropas Midea 6 kilos carga frontal. Precio normal 18 cuotas de 250.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 149.000 guaraníes. Contactalos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Primera semifinal a las 3 de la tarde, Eurocopa a las 9 de la noche, Argentina-Colombia, para conocer al otro finalista. Ayer ganó Brasil 1-0. Gol de Paquetá. Ya hablamos de la Copa América y la Euro. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Tener un banco más digital es poder ir de compras de a clic y allá en mi tienda Visión.com mientras todavía estás en la oficina, porque en Visión Banco tenés todas las plataformas, incluso para realizar tus compras, y un grupo de personas trabajando para darte soluciones. Visión Banco, más digitales, más humanos. Luxor Appliance, somos calidad
Calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor Quality for Life. Bueno, Brasil. ¿Cómo es que dijiste vos? Juega de acuerdo a su rival. Claro, de acuerdo a la estatura del rival, de acuerdo a la altura del conflicto. ¿Y qué iba a pasar si se cobraba el penal ese? Iba a acelerar más Brasil. ¿A los cuántos minutos fue esa jugada? Fue después del gol de Brasil, o el primer tiempo fue. Primer tiempo. Primer Habrá sido tiempo. 20, 25. No, digo, porque cuando vos decís que Brasil juega al ritmo del rival, ¿qué pasa que vos estés jugando al ritmo del rival? Ganás 1-0 y sobre la hora te empatan. ¿Qué Bueno, haces? allí cambia, pero tenés que empatar también. Tenés que tener también la capacidad de empatar. Ah, o sea que lo que Pero decís es que no pero es fácil, pero no es Brasil- fácil. Claro, pero Brasil, Bruno, en medio de todo esto, en medio de que no es que hizo un gran esfuerzo, tuvo situaciones. Vos sabés que antes del gol de Brasil, Gales separó 2 por partida doble. A Neymar primero y después a Richarlison mano a mano, a quemarropa. Y después otras situaciones, de Richarlison, del propio Neymar. Más allá de que no es que extremó todos los recursos y jugó al límite y se le fue encima y sufrió. No sufrió tanto Brasil. Yo creo que las dos situaciones que plantean ustedes no chocan, conviven, porque el sueño de todo equipo inferior es llegar a los últimos minutos con la bestia domada y que le pegue ahí en el minuto 90 y después vamos a lo que pueda surgir en los penales. Porque es cierto, en ese primer tiempo siempre daba la sensación de que Brasil regulaba y en algunas ocasiones generaba esa situación. Ahora, después está lo otro, porque lo que vos planteás es, me parece que también lo que se instaló desde lo extrafutbolístico, hasta por la dinámica de la transmisión que ustedes comentaban en Peligro de Gol. O sea, justo estaba también en el bar árbitros paraguayos quienes no estuvieron en cancha para entender un poco lo que ocurrió, si se cobraba ese penal que vos decís. Atención, importante anuncio que va a adelantar Juanma. Juanma, ¿cómo te va? Móvil Personal, buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, ¿qué pasa? Último momento, ¿hay un principio de acuerdo en el caso de Arzamendia? Sí, señor, está completamente arreglado de palabra. Están confeccionando los últimos documentos, falta solamente la firma de contrato para que Santiago Arzamendia sea nuevo futbolista del Cádiz de España. Muy ¿De bien. acuerdo? ¿Y cuál es danos detalles, por favor? ¿Cuál sería el monto de la transferencia? ¿Qué porcentaje? ¿Cómo se haría? ¿Cómo va a ser el tema? Claro, la única diferencia que había entre Cerro Porteño y Cádiz, porque después estaba todo arreglado entre el equipo español y el futbolista, entre Cerro y el futbolista, solamente era la forma de pago. Hubo una reunión esta mañana que terminó hace instantes nada más, cerca del mediodía, donde se pusieron de acuerdo las partes, Cerro Porteño y Cádiz llegaron a un acuerdo y ahora están enviándose los documentos correspondientes para la firma del futbolista para que se convierta en nuevo jugador del Cádiz. 80% del pase estaría rondando esta operación la suma de $2.500.000 aproximadamente, es la información que tenemos. Pero $2.500.000 libres para Cerro Porteño, o de eso hay que hacer la resta de la comisión, no sé, porcentaje del jugador. No, de eso se saca el porcentaje del jugador, creo que le corresponde 20% la transferencia a Arzamendia. Sí, es 20%. Sí, exactamente, de ese monto el 20% debe llevar el futbolista, eso ya está todo acordado también. Entre Cerro y el- $500.000 serían de $2.500.000. Sí, exactamente. Pero lo importante es que me acaban de confirmar que 80% del pase, estaba también esa duda, si era el 70, 75, 80, me confirman que es 80% del pase lo que adquiere el CAI. Pero entonces Cerro quedaría limpio con $2 millones Sí. y el 80% del pase, o sea, el 20% del pase. El 20% del pase para una futura transferencia en caso que se dé. ¿Y por cuánto tiempo firmaría el jugador? No me confirmaron, pero la información que teníamos era por 3 años. Juanma, 4 me dicen acá. 4.
Sí, no, porque no creo que compren el 80% y le dan solamente 3. Pero, perdón, Por un jugador joven que puede explotar, no sé, en el tercer, cuarto año. Claro, lo que ustedes decían, ¿es dólares o euros? A mí me dijeron dólares. No. Pues viste que el equipo de la España. Comunidad Europea, Sí. porque mira que allí sí es euro, es casi 3 millones de dólares. Sí, no, a mí me hablaron de dólares. O capaz entonces 2 millones de euros, que en la transacción ahí casi llega a 2,5, pero es una muy buena transacción. Sí, principalmente porque Arzamendi ya está hace tiempo en la primera división de Cerro. Ya es como que da la sensación que aquí en Paraguay al menos llegó a su techo y que todavía puede seguir creciendo, de lo mejor del mercado europeo, y la Liga Española, una de las tops a nivel mundial en cuanto a lo futbolístico, me parece que puede seguir creciendo allí en el Cádiz de España. Bueno, 80% entonces ya se arregló todo. Faltan, los detalles ya no faltan o falta algún detalle más, o es solamente cuestión de hacer documentos. No solamente cuestión de documentos, que se intercambien los documentos, que confirme que se rubrique todo allí, que esté de acuerdo a lo hablado, a lo conversado, y a partir de allí ya ver los detalles, ¿verdad? Entonces el título es virtual jugador del Cádiz, solamente falta la firma de los documentos. Exactamente, así tal cual es lo que me dijeron, solo falta la firma. 80% estás anunciando. 80% del pase adquiere Cádiz. Bueno. Estamos con Francisco Jiménez. Aguantanos, Juanma, por favor, colega español. Gusta saludarte, Francisco. ¿Cómo estás? Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos de nuevo. Juanma, ¿querés por favor compartir esta noticia con Francisco, que es un colega muy bien informado sobre el tema Arzamendi y Cádiz? ¿Podés comentar al aire, por favor? ¿Cómo no? Hace minutos acaba de terminar una reunión virtual entre dirigentes del Cerro Porteño con dirigentes del Cádiz. Llegaron a un acuerdo, está todo acordado, está todo ok, todavía no firmamos, es la respuesta que me dieron, pero que está todo ok, y que el Cádiz adquiere el 80% del pase de Santiago Arzamendi. ¿Qué podés decirnos, Francisco? ¿Sabes algo? Sí, mi información va en esa línea. Hace un par de días ya me dijeron que bueno, después precisamente del partido de Paraguay de la Copa América, me dijeron que ya la operación había, si bien durante unos cuantos días estuvo un poco paralizada, que ya se había reactivado y que ya había acuerdo tanto con el jugador como con el club, y que solo faltaba que en estos días se hiciera oficial. No sé si una vez que ya Santiago dejara de participar en la Copa América, no sé exactamente la elección del momento, pero que ya prácticamente estaba todo hecho, a no ser que se hubiera producido un giro inesperado, que por lo que me decís no ha sucedido. Así que va en la línea de lo que hemos publicado, y aquí la verdad es que hay una gran expectación por ver a este futbolista en acción, porque aunque en redes sociales hay opiniones de todo tipo, pero bueno, lo que le hemos visto con la selección y algún partido con Cerro Porteño nos parece un futbolista interesante y con proyección. Francisco, ¿qué información manejas? ¿La operación se hace en euros o en dólares? Yo tengo entendido que en dólares. Estaríamos hablando de, no sé si de 2 millones o 3 millones de dólares, que al cambio creo que serían 2,5 millones de euros aproximadamente. Eso es lo que yo tengo entendido, y creo que la otra operación que hicieron por Tomás Alarcón, por el chileno, creo que también se hizo en dólares. Ajá. Porque, Juanma, vos manejás 2,5, pero 2,5 millones por el 80%. Juanma. Sí, a ver, ahora sí, 2.500.000 es el monto que nos pasaron como información. Bueno. Sí, claro, es lo que yo tenía entendido, que vendría a ser la mitad, ¿no?, de la cláusula que estaba fijada en un primer momento. Es lo que tengo yo entendido. Bueno, Francisco, ¿algo más que quieras acotar con respecto al manejo de esta información? Que bueno, ya habíamos charlado y nos habías adelantado, también ampliado esta noticia, lo de Arzamendi. Lo que recoge el compañero es que hoy al mediodía se finiquitó esto y que solamente faltan las firmas correspondientes, pero que ya Arzamendi es virtual jugador de Cádiz. Nada más, ya solo queda por saber cómo habrán fijado los clubes las futuras y posibles plusvalías en el caso de que
te produjera más adelante algún traspaso a otros clubes. Bueno, evidentemente Cerro va a mantener un 20%, pero de su pase, pero no sé muy bien si eso queda así tal cual a nivel de porcentaje. En cualquier caso, ahora mismo el Cádiz lo que piensa es quedárselo y disfrutarlo, ya eso se vería más adelante. ¿Cuándo arranca el campeonato español? El 15 de agosto. El Cádiz ha empezado hoy precisamente la plantilla a hacer las pruebas médicas y tal. En 2 días empezarán ya a hacer trabajo de campo, y tanto a él como a Tomás Alarcón se le espera posiblemente para un stage de preparación que van a hacer en la ciudad de Marbella en unas 2 semanas aproximadamente, o quizás un poco más. Lógicamente tienen unas vacaciones extras por el tiempo que han estado concentrados con su selección. Francisco, ¿qué opinión vos tenés de Arzamendia como futbolista? Bueno, a mí me parece un futbolista muy interesante. Es verdad que hay cierta controversia con que si sus centros, por lo que he visto por ahí en aficionados, que si no es muy certero los centros, que es verdad que tiene mucha potencia física y tal. Aquí es verdad que hay una cosa importante, y es que Álvaro Cervera, que es el entrenador, casi siempre busca laterales, defensores que básicamente destaquen por eso, por su fortaleza defensiva, y que el ataque queda en un segundo plano. A mí solo me genera cierta duda cuando veo a Arzamendia, que incluso veo que Berizzo lo ha puesto como interior en algún caso, jugando por delante de un lateral. Lo veo muy ofensivo quizás. No sé si aquí en Cádiz va a tener que replantearse un poco ese papel, porque aquí es un equipo que funciona básicamente a través de una fortaleza defensiva, y a lo mejor él ahí va a tener que retraerse un poco de sus habituales subidas en ataque, pero por lo demás me parece un jugador muy interesante. Francisco, muy gentil, muy amable. Salud para vos y tu familia, muy amable. Igualmente, un saludo. Gracias. Francisco Jiménez, colega español del portal Desmarque, hablándonos con relación a lo de Cádiz y Santiago Arzamendia, y Juanma Figueredo, que nos adelanta esta información. 80%, solamente faltan las firmas. La sesión, la venta de Santiago Arzamendia. En agosto arranca el campeonato español y solo, repito, faltan las firmas para que Santiago Arzamendia se convierta en nuevo jugador del Cádiz del fútbol español. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Los días dobles con tu tarjeta Fidelity podés ganar muchos premios. Sorteos semanales con más de 10 millones en premios, shows en vivo. Viernes, Grupo Milenio, y el sábado DJ Joselo. Promos de cervezas, barra de tragos, días triples, martes o domingos. Tienes más puntos y más chances de ganar. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. Julio se viene con todo en Luminotecnia. Si quieres renovar tu calefón, anticiparte al frío con nuestras estufas, modernizar tu ducha o adquirir las mejores herramientas, vuelve la ventana de descuentos. Aprovecha las increíbles ofertas en productos seleccionados hasta el 31 de julio. Lo adelantaba Enrique Sánchez. Van a pelear por la anulación de la expulsión de Gustavo Gómez Portillo. ¿Es correcta mi expresión? Anulación de la tarjeta de la expulsión de Gustavo Gómez Portillo. Enrique, ¿van a solicitar la reversión de la tarjeta roja de Gómez Portillo? Hemos hecho, y con esto no es que no quiera responderte eso, Bruno, sino quiero que me entiendas que por razones también estratégicas, te quiero decir que lo que había que hacer con respecto a eso está hecho. Por supuesto que si me preguntas si queremos eso, claro que queremos eso. Creemos que no corresponde no bajar de 2-1, que no corresponde a ninguno. O sea, que no... O sea, él debería de jugar el próximo partido de eliminatorias. Van a pelear eso. Así mismo, es absolutamente injusto que no lo hagan. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Durante todo el mes de julio encontrá precios increíbles en celulares con cuotas desde 79.000 guaraníes y llévate de regalo auriculares, speaker, vasos térmicos y mucho más. También podés realizar tus compras hasta en 18 cuotas. Visita una de las sucursales de Inverfin o escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Además en redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Si disfrutas manejando con los 5 sentidos, Forza de Petrosur es tu combustible. Forza está pensada para los motores más modernos y diseñada para extraer al máximo potencial de tu vehículo, para que vivas una experiencia única en el camino y llegues donde quieras. Cuida de tu auto con la nafta Forza 96 y el diésel S10, la fórmula que te mueve al menor precio del mercado y con calidad internacional certificada. Disfrutala solo en Petrosur. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Independencia Nacional 565, casi Cerro Corá. O llámanos al 021-492-811. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central. Sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Rocalonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Por todo el mes de julio, IDESA te trae una imperdible oportunidad, donde podés obtener hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas. No dejes pasar esta excelente oportunidad de ponerte al día. Para más info, comunícate con nosotros al WhatsApp 0972-413-100 o al 021-413-1000, descargando nuestra app IDESA, redes sociales o www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. 12:31, en una semana juega Cerro, ¿verdad? Martes. Sí. Miércoles Olimpia. 14. No, Olimpia jueves. Olimpia primero. El miércoles juega Libertad. Miércoles Libertad. El 14. Y 13 Cerro. ¿Y Olimpia? El 15. Jueves. Ah, martes, miércoles, jueves. Claro, exacto. Martes Cerro, miércoles Libertad y jueves Olimpia. Bueno, pues ahí hay alguien que no ¿Libertad está. juega con? Libertad Sudamericana Junior. con Junior en Barranquilla. Porque vi que jugar del local en el defensor el Chaco la primera fecha de vuelta. Pasa que está reformando su claro. empastado, está cambiando Habrá todo que su hablar empastado. contra el tema del césped. Me acuerdo que antes sí, elegía también para jugar contra determinado rival. Sí. ¿Está? Sí, Ariel. Para ratificar nomás, martes 13 Cerro Porteño, miércoles 14 Libertad y jueves 15 Olimpia. ¿Horarios? El de Cerro sé que es 18:15, Ajá. el de Olimpia 20:30 y el de Libertad creo que es 20:30 también. Johnny, ¿cómo estás, Johnny? Federico, buen día, saludos para todos. Sí, confirmado 20:30 el partido Olimpia-Inter, partido de octavos de final, cotejo 1 de 2, que sostendrán franqueados y rojos, en este caso en el Bosque de Pará, uno de que Olimpia, por lo menos hasta este partido, jugará en su escenario deportivo. Pensar que el Inter le goleó a Olimpia y el técnico se quedó fue el de Olimpia, Orteman, y el Inter cambió de técnico, ¿verdad? Esa cosa que de repente pasan ahora con Diego Aguirre, que vi que empató 1-1 el fin de semana contra Corinthians, Sí. el Inter. Contanos el día a día y si se aseguró algo ya en los partidos amistosos, Johnny. Sí, señor, mañana a las 10 el último partido amistoso de Sergio Orteman para calibrar el 11, para medir al conjunto de Porto Alegre el próximo 15 a las 10, repito, mañana en cancha de Nacional en el Ascenio Rico, segundo partido de preparación.
Imagino, Federico, que aquí va a crecer la cantidad de minutos para el plantel principal, porque en el cotejo 1 fue 45 para el equipo titular, 45 para el equipo alternativo, pero aquí hay que afianzar un 11 o por lo menos darle mayor cantidad de minutos al equipo titular y seguramente va a superar esa etapa de 45 minutos el equipo de Olimpia. Se piensa ponerlo mejor ya para mañana. Recordemos, ayer empezó a trabajar Brian Ojeda, al igual que Alfredo Aguilar, los dos seleccionados en la Copa América, y también el caso de Edgardo Osusa, que fichó el domingo en horas de la tarde. Ayer ya se presentó a trabajar y seguramente será presentado en las próximas horas. No sé si ya va a estar en la banca de expectativa, imagino que sí, porque él hizo totalmente la pretemporada con Nacional, jugó el partido amistoso, completó ese partido en cancha de Olimpia el viernes pasado, y si por allí el técnico decide tenerlo en el 11 titular, o por lo menos estar allí entre los suplentes, podría ser ya en este caso convocado. Me parece que el partido no será televisado, eso vamos a confirmar, pero está más para el no que para el sí, el día de mañana a las 10 en cancha de Nacional, el último partido. Después, claro, ya... si iba a ser televisado ya se tendría el sí, ¿verdad? Sí, señor. Porque y aparte, después de lo que hizo Olimpia la otra vez, el tema de jugar sin número y todo, yo no sé si me gustaría televisar el partido. Johnny, la otra vez mencionábamos aquí con Daniel, así, que había pedido al Mercado el técnico, y es nueva figura de el Inter. Ayer lo anunciaron. Gabriel Mercado, él es jugador de arriba, Johnny. Sí, señor. Ya un poco experimentado, seguramente viene como zaguero central para sumar al equipo de Inter de Porto Alegre. Extraño, ¿no?, que sea convocado o sea contratado un jugador que para mí a esta altura está más para el retiro que otra cosa, porque él se fue a ganar dinero en el exótico fútbol árabe y ahora es contratado por un equipo top de Brasil. Pero en fin, lo que interesa, me parece que no llega a él para el partido del próximo 15, porque recién estaría sumándose en las próximas horas o los próximos días a firmar su contrato y empezar a trabajar. Bueno, lo de Mercado, lo de Olimpia, lo de Willy Mendieta, ganando días, el amistoso. ¿Va a haber algo más aparte del amistoso de mañana, con vista a lo que va a ser el primer partido? Por protocolo, Federico, es muy difícil jugar varios partidos amistosos. Seguramente Olimpia va a cerrar con todo esto, porque tiene que ser un equipo que esté con el hisopado, o alguien o un equipo que se haga. Por ejemplo, Libertad enfrentó al General Caballero de Juan León Mallorquín, equipo alternativo de Mallorquín. Este equipo tuvo que realizarse el hisopado completito del grupo para enfrentar a Libertad, así que se torna un poco difícil por el protocolo jugar a partidos amistosos. Me parece que va a ser mañana el último y después ya un ensayo entre jugadores, porque Olimpia juega el próximo jueves, el partido de mañana, una movilización liviana podría ser el próximo jueves, viernes. Queda poco tiempo para hacer un partido amistoso. En todo caso, tendría que ser el domingo o el sábado ya ese partido amistoso para encargar con todo lo que resta del día, de la semana, para medir el próximo 15 a las 20:30 en el Bosque de Paraúno al equipo del Inter de Porto Alegre. William Mendieta llegaría el viernes, entre jueves y viernes, a nuestro país. Él está totalmente desvinculado del equipo mexicano del Juárez. Llega, firma su contrato con Olimpia, se define también el tiempo que tendrá contrato con la institución franqueada. ¿No manejas el tiempo? No, pero me parece que va a ser superior a los 12 meses. ¿Por qué? Y porque se habla de 18 meses. Cuando decimos superior a 12 meses, podría ser 1 año, 6 meses, o tal vez 2. Esto se define cuando llegue aquí William Mendieta. Pero él está totalmente arreglado. Su caso ya está totalmente arreglado. Se arregló. Solo se lo espera que venga, haga la revisión, firma y ya se acopla. Exactamente, se acopla y empieza a trabajar en la parte física. Recordemos que Juárez, él venía trabajando en Juárez, pero prácticamente sin actividad futbolística. Actividad física sí, pero futbolística le va a costar un poquitito seguramente a William Mendieta. Ahora, ¿qué desventaja, no, para Olimpia y Cerro? Porque Fluminense y el Inter están jugando el Brasileirão
Y acá los nuestros están parados, ¿eh? Y si uno dice, capaz si hay algún lesionado, porque ellos tienen una seguidilla. Inter no hizo un refuerzo ahora. Sí, sí, estamos hablando de Gaby Mercado. El que era de River de la Argentina. River, después Sevilla, Sí. le hicieron toda una despedida para que vaya a recoger petrodólares. Y la típica es cuando viene un nuevo técnico y dice, quiero mi jugador, y lo No, llamaron pobre, al mercado. Yo creo que fue campeón de América con River. Él hizo el Le segundo hizo el gol gol a contra Guaraní. Francia. Contra Francia. No, ya Guaraní está importante. ¿En qué puesto es que juega él? Él juega lateral, primer central o lateral derecho. Sí. Él es como Marcos Y Cáceres, contra ya que Guaraní, estábamos hablando de... Cuando estaba puestos. 0-0 el partido, él abre el partido con un gol y después Mora le hace por arriba a Aguilar y marca el 2-0, pero había rendido muy bien y contra Francia sí. Él hizo 2-1. Él hace el 2-1 cuando Messi le pega y casi que le queda a él. Un defensor goleador también es. No, Pero no es, muy alto, es de pero- ventaja, para vamos, ya que estamos ahora con Olimpia, es una desventaja lo de Sí. Inter Olimpia, Olimpia Inter. Inter Olimpia, Fluminense Cerro, sí. Es una, por eso te digo, si demasiado uno quiere encontrarle, anda a preguntarle, por ejemplo, al técnico Ramírez, porque a él lo que lo mata es que no haya parado. Dani, mira, imagínate vos que, por ejemplo, Fluminense viene de jugar el domingo, nada más y nada menos que contra Flamengo, y le ganó de visitante 1-0. Y el Inter de Porto Alegre, a ver, el domingo no jugó. Tuvo que haber jugado ya el sábado, entonces el Inter. Sí, empató con Corinthians 1-1. Ah, claro, empató en el Arena do Corinthians Do Corinthians. 1-1, ¿verdad? Imagínate, o sea, el sábado juega el Inter, el domingo juega Fluminense, y no es que juegan contra Cotecayá. Ahora, por ejemplo, el Red Bull, hasta el propio América Mineiro que le ganó a Santos, están haciendo muy buena campaña, Fortaleza, por ejemplo, Atlético Paranaense, que es muy duro también. Pero están compitiendo, o sea, Están en un nivel claro. llegan con una ventaja. El año pasado no era que se desmitificó eso cuando vinieron dos equipos argentinos, ¿no? Que ellos decían la ventaja la tienen los paraguayos y vinieron y nos pegaron Pero- Boca a Libertad y el otro no recuerdo quién era. Yo creo que es la exageración. Y la falta de competencia al final terminó desmitificándose, pero en lo normal yo estoy de acuerdo con Bruno. Están mucho más aceitados. Recordemos que Olimpia una vez hizo un amistoso contra Central, era que se lesionó grande Willy Mendieta. Sí. En la época de Garnero, ¿verdad? Esperando justamente, no es lo mismo. No se trabaja igual y ambos están en la búsqueda del equipo y sumarle... Olimpia va a llegar con Sí. partido 0 Sí. oficial frente al Inter. Sumarle el caso de Cerro, que para ellos puede ser bueno que 3 de los integrantes hayan jugado un torneo como la Copa. Ahora Hablo 3. 3 porque lo sacamos a Arzamendia, Sí. pero que Espínola, Villasanti y Cardoso están en training. Después eso puede ser contraproducente ya por septiembre, porque no hicieron una pretemporada normal, ¿verdad? Suele pasar, pero ahora mismo es importante que al menos 3 jugadores que están para jugar la serie de los 2 partidos estén en pleno ritmo de competencia. Yo iba al otro polo, ¿no? Porque nuestro torneo termina cuando acaba mayo. Y el Brasileirão empezó cuando terminó el fútbol paraguayo. Y recién, Daniel. recién Bruno daba, Johnny, la cartelera el fin de semana. Hoy arranca otra fecha del Brasileirão. Mañana juegan. Este fin de semana vuelven a jugar y después juegan contra Cerro de Olimpia. Equipos que ya venían jugando sus estaduales cuando nosotros jugábamos el torneo. Entonces, vos agarrás y decís, nosotros pausa, la famosa inactividad. En este lapso, en un mes, menos de un mes y medio, metieron 10 fechas, o sea, jugaron 10 partidos. Por eso el tema de que echan a un técnico, piden por otro, que refuerce. Entonces, tener las dos, porque yo agarro nomás, jugaron el fin de semana, juegan en medio de esta semana, van a jugar el otro fin de semana y luego ya vienen a Paraguay a enfrentarse a los equipos Cerro el martes y Olimpia el jueves. ¿Sí, Johnny? Otro punto en contra de los equipos paraguayos, el caso Olimpia, por ejemplo, que jugó el 30 de mayo su último encuentro con equipo alternativo. Jugó Aguilar, jugó De la Cruz, Rolón, Jordan Santa Cruz y Wilson Ibarrola fue lateral por el sector izquierdo en ese partido. Apareció también Hugo Quintana, Brian Ojeda, Rodrigo Rojas, Giselle Cigarrilla, Derlis González y Ciro Pita. Después ingresó el Pollo Recalde para ese partido, otro punto más en contra de lo que significa
esta inactividad futbolística intensa, tanto para Olimpia y también para el Cerro Porteño. Contra River presentaría el mismo equipo, atendiendo que ya después se viene la revancha contra Inter en Brasil, o Sí, dependerá yo del creo que sí. resultado del partido de ida que es en casa. No, yo creo que va a tener una base muy similar al equipo que va a poner ese jueves. Olimpia juega el domingo antes que el Inter y me parece que sí, va a ser un equipo similar. O si no es el mismo equipo, va a ser muy similar. Johnny, Señor, ¿viste lo de Neymar ayer? vos sabés que no pude ver el partido, Bruno. No pude ver. ¿Cómo? Estaba con actividades particulares y lamentablemente no pude ver. Ah. ¿Y en peligro de gol viste el gol? Johnny? No, tampoco. ¿Y viste? Te soy sincero, estoy con una actividad intensa particular, entonces me cuesta ver últimamente partidos en el día. Ah. ¿Y no viste la parte final del programa? Sí, cuando me bajaron la caña, sí, cuando se... No, espera. Cuando me bajaron la Johnny, caña. yo te defendí, hermano querido. Yo fui el único que te defendí. Pobre Johnny, dije, primero era la luz, que después el maquillaje, que después no sé qué, y ahora el papel. ¿Sabes Que hacía mucho ruido tu papel en que el... defina Johnny y mira que puede quedar nadie o alguien se Johnny. salva, pero porque Johnny dice que vio. Carta libre para Sí. que opine y te defienda, porque ayer Y si hubo Federico algún defensor. dijo que hacía mucho ruido su papel. No lo dijo así. No, porque alabaron que muy bien Johnny, tal vez su informe llegue, lo visual sí, pero el sonido, cada vez que buscaba su papel le parecía la catarata del Niágara, dije como... Lo que pasa es que uso cuadernos, Federico, tengo ahí todo anotado. Pero sé que se nota que estaba bien fuerte el sonido, porque se escuchaba fuerte Johnny, Te digo en serio, nosotros, no quiero ver los operadores que están ahí con una auricular ahí arriba, ahora estaba bravo, pero para nosotros ya sonaba fuerte, pero bien Pero ayer. muy visualmente meticuloso uniforme. ya son con Johnny. No soy meticuloso, pero viste Salió que... bien ayer su imagen, bien, hermano, su imagen bien, espectacular. pero el sonido era una oleada, hermano. Cada vez que buscaba un dato y... Pero es parte del asunto, Johnny. A mi favor, estuve mirando y la imagen de Juanma no era tan cara. Yo tengo la idea... Tenés razón. Estaba medio frisada, ¿verdad? No hacía ningún ruido. No, me pareció una imagen del otro continente, no una imagen de un lugar tan cercano. Sí. También hay que ¿Qué es lo que querés? El jefe del canal que está escuchando los técnicos. Salía achinado, o ampliada su cara, no sé. Parecía una imagen sucia, porque yo he visto después la foto de mi contacto y mi imagen era clarísima, por más que la naturaleza no ayuda mucho, ¿verdad? Pero mi imagen era clarísima y la de Juanma tenía un poco de... Bueno, no, mira, imagínate a qué estamos lidiando por los contactos. ¿Por qué responde Juanma? Se queda sin argumento y se defiende atacando, dice Juanma. Bueno, no quiero que se peleen, por favor, porque esto desemboca en un super sábado después, donde se sacan los trapos sucios y no, por favor. Hagamos lo siguiente, Johnny. A ver, para el oyente que está escuchando, la audiencia siempre se renueva, como decía el gran Manuel Bernardes. Ayer ya pasaste el probable equipo de Olimpia para lo que sería versus Inter de Porto Alegre. ¿Quién juega primero, Cerro o juega Olimpia? Cerro, ¿verdad? Juega primero. Cerro, Libertad, Olimpia. ¿Cuándo juega? ¿El martes juega? Martes. Juega Cerro. Sí. Miércoles Libertad, Copa Sudamericana y jueves Olimpia, Copa Libertadores. Ah, qué lindo. ¿Eso ya es la otra semana? Sí. Sí, ya vuelve todo. La otra semana, hermano. Martes, miércoles, jueves. ¿Y después? Campeonato viernes, sábado. ¿Y el campeonato el viernes? Cerro Luque. Ah, qué lindo será. Qué lindo. Poné pues la música de la Copa Libertadores, Ariel. Vera. Hermano, se viene la Copa Libertadores, nosotros todavía estamos con lo de la Copa América. Olvidémonos ya de la Copa América. Yo coincido con Johnny. ¿Quién va a estar mirando más la Copa América? Está bien que no haya visto el Johnny. Se dedicó a cosas particulares. Johnny. Yo estoy pichado, Bruno, me retiré pichadísimo. Me retiré pichado después del partido de Paraguay. No por lo sucedido con Berizzo, eso saco del tema, pero yo esperaba más de Pepín, esperaba más de Martínez y decepcionadísimo. Lo escuché también a Federico, decía que él
no iba a estar tocado, pero yo sí, estuve muy tocado después del partido de Paraguay. Ah, mira vos. Mira vos. Tuvo ganas de nada. Bueno, Hasta el punto que no vio la conferencia. No escuchó la conferencia. Después, Cierto. claro. Por eso. Sí. Él se enteró por nosotros lo que Sí, pasó sí. con... No, pero ahora, después de que ayer no vio ni el programa, me da de pensar que... no, su vio, actividad... está No, no, dedicando. la parte final. Su actividad particular es muy intensa, ¿verdad, Johnny? No, espero que no sea No, una no, especie de Breaking Bad que esté dedicándose a una cosa así, que se va al Chaco y... Te están forzando cosas, ¿eh? No, Johnny, por favor, te pido, Avisándome hermano. antes, mano, Johnny. Sí. Por favor, imagínate vos. No. Johnny, Neymar le hizo una jugada previa, o sea, le hizo el gol a Paquetá prácticamente, porque le deja 3 jugadores por el camino, pero en un espacio reducido, donde estaban, no sé, en una fracción de, no sé, 1,5 metros, 3 jugadores, y sale con un túnel incluso. Ponele 2 metros. Y en una cancha fea. En una cancha fea. Sale de 3 jugadores, le da el pase gol a Paquetá. Y aparte hace un túnel dentro del área en el que en el túnel retrasa la pelota. Generalmente se hace hacia adelante, ¿verdad? Él le da casi de puntín en la pelota, pasa del árbol al marcador más cercano, y encima un túnel donde las piernas no estaban tan abiertas, o sea, todo bien. Es un túnel milimétrico. Sí. Donde si él erraba, pegaba en la pierna. Extraordinario. Es una cosa de loco lo que hizo Neymar, que sigue ganando ese enemigo por la forma racional que tiene, pero realmente, fíjate que él, la primera de Brasil la tira muy arriba, que una jugada de Richarlison, después remate de Casemiro, después una doble tapada, después cuando parecía que no pasaba nada, una jugada normal la transformó en gol, porque fue una pelota que quedó boleando, se volvió la selección peruana, cuando volvieron le hicieron lo que hay que hacerle, presionaron de 3 y con un toque con el empeine, túnel y pase para Paquetá. Ayer hubo mucha fantasía brasileña en alguna jugada. Vos sabés que hubo una secuencia de jugada en la que Neymar, Paquetá y un tercero hacen 3 tacos. Es cierto, no se finaliza bien la jugada, pero hubo lujo de esa naturaleza y además un pase de Neymar que iba perfilado hacia el arco, se pasó la línea de la pelota en el aire y ¿qué hace? Lo vio él con su visión periférica al compañero que entraba, creo que era Danilo, le hace un pase con la espalda. No es que le cayó la pelota en la espalda, sino que él le da el toquecito, el golpeteo con la espalda de la pelota y fue como si fuera que le tocó con el Pero ¿qué es lo empeine. que estamos haciendo? Nosotros le estamos haciendo un programa exclusivo a Johnny donde le estamos contando las cosas. ¿Qué es lo que como Federico está resaltando algunos pero detalles, que lujos. Johnny no haya visto ya no es nuestra culpa, ¿verdad? Pero le estamos haciendo nosotros un informe a Johnny. Saludos para el amigo Friso, yo estaba extrañado por lo de Johnny, porque sí, Johnny era un tipo... Y Johnny era un tipo muy informado de... No, y que todo, veía, no sé, por eso. Ojalá Ahora no. con una actividad, hermano... Muy ocupado en cuestiones particulares, dice. Pero a él por ejemplo, le gusta más ver así partido de ascenso argentino. La vez pasada le pregunté si estaba viendo un partido a Casuso. No. A punto Déjate estoy de joder. enchufarme médico. No, en serio, preguntale. No, Johnny, espera. Johnny, vos no vas a ver Italia-España. Espera, por eso, esa era la pregunta. Voy a las 3 de la tarde, te sentaba a ver hoy Italia-España. La segunda etapa sí. La segunda etapa sí voy a mirar. También hoy Argentina, Colombia voy a ver. No. A las 9 de la noche, Argentina-Colombia, Johnny. Sí, señor, claro. Ese horario uno ya está ya en casa, con la familia, entonces sí, voy a ver ese partido. Johnny, pero Bruno parece no te cree, ¿verdad que a vos te gusta ver el ascenso argentino? Me encanta. Todo lo que tiene que ver con... Johnny Gerardo siempre fue donde la Belgrano, desde que yo le conozco, sí. Brown de Drogué Deportivo contra Merlo, ¿cómo se llama? Y ahí vienen varios jugadores, por ahí ellos le conocen. Sí. Cierto. Exacto. Belgrano de Buenos Aires. Hay otro de Buenos Aires, ¿cómo se llama? No, Defensor de Belgrano, ese es mi club. Defensor de Belgrano. Sí. Rojo con negro, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Yo jugué hasta los 11 años, querido. No, Federico, no. Estamos cada vez peor. ¿Sabes quién era presidente? No. Eduardo de Luca. ¿En serio? Vos sabés que el Defensor de Belgrano pasa a la AFA directamente. Para que vos veas cómo son las cosas, ¿verdad? Chiquitapia. Claro, así. Del club chico, Gronova no llevaba gente del club grande, llevaba gente del club chico y con cierto don, que De Luca tenía un gran don de explayarse eso se convencimiento. extrapola a nivel regional de Paraguay al sillón de la CSF. Está el Deportivo Paraguayo. El Deportivo Paraguayo está en la última categoría, ¿verdad? Ahora sí. Johnny. Sí. Ellos juegan un año y al otro año descienden y les desafilian. Allá O sea, descansan un año. Acá también el sistema es el mismo. También el mismo, sí. Sí, en la última categoría hablamos, ¿verdad? Exacto. Bueno, Johnny, Estudiantes de Buenos Aires, por ejemplo, todo un equipo. Sí. ¿Verdad? Saca chispas.
Estudiantes de Buenos Aires, un equipo... ¿Vos sabés que tiene un equipo que tiene Estudiantes de Casero, creo que se le de denomina. Casero? Casero el lugar. ¿Casero o Caseros? Caseros. Caseros. Casero el lugar está cerca de Ciudadela Liniers y tiene una hinchada grande. Equipo albinegro, blanco y negro de Estudiantes de Buenos Aires. Atlanta de Villa Crespo, me dice acá. Atlanta de Villa Crespo, el equipo de la colectividad Manolito. judía. El equipo de la colectividad judía. Pero Pero fuerte, No, fuerte. estos tienen plata. Villa Crespo y una zona llena de judíos y tiene unos cuantos clásicos ahí que se maltrataban mal. Por eso aquí Ese, por ejemplo, Sí. está siendo dirigido por Walter Erviti, que fuera jugador de Boca, zurdo. Independiente. El zurdo, sí. Mira vos, Atlanta. Un equipo que estuvo en la A hasta el 84, Atlanta. Está haciendo campañón con el equipo de Atlanta, Walter Erviti. Una vez vino un jugador a Olimpia, Lucas Ferreira, ¿te acuerdas? Número 10 de Atlanta, ¿verdad? ¿Vos sabés que juegan Atlanta hablando de eso? ¿Sabes por qué? Porque hay un equipo, hay un programa ahora, Johnny. Le voy a contar a Bruno. Yo le fui a ver a Chicago, te conté la otra vez. No, a Chicago con la gente que tiene. No a Chicago, no, nos fuimos a la gradería con Martín Fernández. Estupendo, no, Chicago es Sí, grandísimo. sí. ¿Vos sabés que juega el hermano? Hay un programa en ESPN ahora que conduce Benedetto, que pasa muy bien producido, todos los goles del ascenso. Y estaba muy bueno. ¿Cómo se llama? Primera Nacional. Y el hermano de Juan Román Riquelme juega en Atlanta. Mandó un golazo, el hermano menor de Juan Román Riquelme. ¿Cuántos años tiene? Y debe tener 24 por ahí. No, pues ya está. No, ya está, pero se mandó un golazo. Y después hay un jugador que ellos pasaron en el ascenso también. Por eso era otro de Johnny, ¿verdad? Gerardo también saludó para él. Vos sabés que el día que Maradona hizo el gol contra los ingleses, se jugaban varios partidos del ascenso. Y los árbitros iban a parar el partido a la hora del gol. 4 y 9. ¿Qué? 4 y 9. 4 y 9. Sí. Y hay un jugador que hace a mismo ahora hace un golazo. El tipo no sabía que era, ¿verdad? Todos los partidos, y el tipo hace, jugando por el ascenso, el lugar 4 por ahí, ¡pum!, golazo. Y justo fue la hora que se tenía que parar el... Y después le pregunto, ¿vos sabés que hiciste el gol a la hora del gol de Maradona que paraban los árbitros todos los partidos? Simbólico, y fue una casualidad muy grande, ¿verdad? Se ven grandes goles, yo siempre me pregunto, ¿cómo estos jugadores no vienen acá? Porque hay grandes jugadores, vos ves, no, pero vos sabés que, Guaraní, por ejemplo, hace muy bien scouting ahí en el fútbol de ascenso de la Argentina. ¿Vos sabés que es difícil el fútbol paraguayo? Porque varios ya vinieron de Campodónico, por ejemplo, una figura del ascenso de Argentina, y no pegó. Y vinieron varios y no pegaron, pero tenés razón que hay otros. A ver, Sol de América trajo en un momento algunos, ¿verdad? El propio Martínez. No, Claudio Aquino, el último que trajo, es Merlini. Pero ellos estaban tenían más de primera división que de segunda. Pero en el ascenso ves cada jugador hábil. En Brasil también, ¿se acuerdan que yo le decía antes que por qué no se van a ver el fútbol brasileño, el ascenso, te digo, ¿verdad? Sí. Porque ahí podés traer por menos dinero y traer un jugador joven. Y bueno, Jan, por ejemplo, si bien es cierto, bueno, ya estaba en el San Paulo, pero él estaba en Portugal, estaba en un equipo de Río Ave, creo que estaba, ¿verdad? Un equipo menor de Portugal. Ya no estaba en el arquero. En el nordeste. Pero no estuvo en Portugal él, y después volvió a este equipo chico de Goiania. No sé, pero ya por su... Mira, revisá nomás un poquitito, pero te digo, antes yo recuerdo que Cerro, por ejemplo, recurría mucho a jugadores brasileños, Chacha Chávez, Alex Rossi y compañía. No, pero Alex Rossi ya vino con un cartel. Pero el mejor Chacha Chávez no. Chávez ni siquiera fue al pero Alex Rossi fue el más redituable para Cerro porque lo vendió en muy buen dinero a Central. Sí. Él fue muy importante. Como venían otros argentinos, por ejemplo, me acuerdo, a Sol América vino uno que era Alejandro Canigia Duré, que terminó jugando en la Primera España. A la pucha Canigia lo le decían. Canigia Duré le decían ahora. ¿El equipo de Tinelli? Primero en Extremadura. Él terminó jugando en la Primera España y vino a Sol de América. Y la otra vez vi también. Pero tampoco, te puedo interrumpir ahí brevemente. No nos guiemos con los apodos, porque te acordás que vino una vez el Maradona del Norte. Ese nunca vino. No, ¿cómo es que se...? No, pero fichó por Guaraní. Fichó por Guaraní, pero nunca vino. ¿Cómo se llama? Palmerola. Néstor Palmerola. Yo recuerdo Cachito Espinosa, representante, lo iba a traer, y yo le pregunté, ¿qué tal y te voy a decir una cosa, me dijo. Le dicen el Maradona del Norte. Y yo dije, no, entonces ya está. Y no vino nunca el tipo. No vino nunca quería venir él. La diferencia fue que a Duré le pusieron Canigia acá. Acá ya le pusieron. Sí, porque él vino con el pelo largo rubio. A la pucha.
Alejandro Canigia y él terminó la primera de España. Y la otra leí un artículo sobre Germán Cano que pasó otra vez a una transferencia importante que acá pasó sin pena ni gloria, pero ese programa realmente importante si quiere buscar jugadores. Germán Cafa no vino de la Argentina, por ejemplo. ¿Te acordás de Germán Cafa? Pero él era un tapado. Y bueno, y sí, por eso te hablo, de que si vos revisás, seguís el fútbol de ascenso, claro, no solamente de Brasil y Argentina, de Uruguay, hermano, Orteman y Rodrigo López. Bueno, Rodrigo López ya tenía más recorrido, había viajado a Italia inclusive. Rodrigo López tuvo en Torino. Pero Orteman era un desconocido en Uruguay y vino y fue campeón de América y después ya conocemos el resto de la historia, un jugadorazo. En todos los clubes donde jugó después, ¿no? Sí, no, y Boca, Cafa, como no decir, sé. Cafa vino a General Caballero cuando ascendió y después hizo un campañón y estuvo... ¿Te acordás de Bordá, por ejemplo, el arquero? Ese era Bordá, uruguayo, ¿verdad? Ese era también arquero de un club chico de Uruguay. Y bueno, hubo mala apuesta en Olimpia, por ejemplo, el de, ¿cómo se llama el de que vino de Merlo? El rubio pelo largo. De Morón. Madeo. De Morón, Madeo. claro. De Morón, Deportivo Morón. No, pues siempre ustedes se acuerdan de Madeo. ¿Por qué no le sacan ya de su cabeza al pobre Madeo? Pero es que fue que vino como la gran apuesta y... No, pero... No fue la apuesta. No. Sí, la época que buscaban... No sea malo, Ariel, no sea malo. Era Pedro Rodríguez, era scout. Hizo un gran ruido para... Debutó haciendo un partidazo contra Nacional. Jugó para 9 puntos y después nunca más jugó bien. Pregunto, por ejemplo, Rawson Retamoso, ¿Rawson Retamoso era conocido en Brasil cuando vino a Cerro? No. Y bueno, y terminó rompiendo. Es más, después se fue a Olimpia. ¿Verdad? Hoy está de cumpleaños. Hoy está de aniversario. ¿En serio, bro? Es su cumpleaños hoy. ¿De Rawson Retamoso? Sí, señor. No sabía. Lo saludó. El sitio de Olimpia lo saludó. Exactamente. Campeón de América en el año 90. Yo lo tengo más identificado. Poner música de Cerro, porque a Ariel le encanta hablar de la época de Checha Chávez, Alex Rossi, Capurro. Mira, se derrite. Ariel, que nos hable de esto. Rosso Retamoso no vino primero al Cerro. Primero Cerro, campeón del 87. ¿Viste cómo sabe? Al toque, al hilo te dice. Al año siguiente pasó a Olimpia. Ariel, no es invento mío, hermano. Ponerle pianito, todo, ponerle Cerro. Dale. Que defienden los colores azul y grana por tradición. Yo te puedo poner la otra música. Ya, a mí poneme un vallenato, yo no tengo ningún problema, no sé. Poné Marquito, si quieres. ¿Cómo? Espera. Johnny, vamos a cerrar acá, te contáis. No, pero bueno, es bueno dirimir la cuestión. El arpa de Cerro, hermano, ese, de Lira, Ariel de Lira. De Lira con Cerro al 90. 87. Ariel, me extraña, hermano, me extraña que Roser es mucho más identificado con Cerro que Claro, yo no discuto eso. No, pero vos dijiste Olimpia. No, yo dije que se fue porque... Federico, me extraña vos y que no te das cuenta hacia dónde está encauzando el tema. No. Yo voy al tema que está mucho más identificado con Cerro. Yo no tengo una duda. Así fue como campeón del 87. Goicoechea, ¿con quién está más identificado? ¿Con Cerro o con Olimpia? Con Olimpia. Vos no participes, Johnny. Vos cubrió Olimpia. Lo que vas a decir Olimpia. No, pero te puedo decir, por ejemplo, que Rosso Retamoso está más con Cerro que con Olimpia. Por más que con Olimpia logró su mayor, por el término, su mayor trofeo, Copa Libertadores, pero poca participación él. O sea, el hincha lo tiene más identificado como Olimpia a Goicoechea. Para mí fue muy equilibrado, porque jugó con ambos en Copa Libertadores. Vamos a hacer un lindo juego. Quiero plantear un lindo juego. El que lo trajo de Italia 90, que fue suceso, fue Cerro. Fue Cerro. Sonó muy fuerte con Cerro. ¿Vos sabés dónde debutó Goicoechea? No. Vos sabés que si le consultan a... ¿Vos sabés dónde debutó Goicoechea? Vos te vas al Hotel Eiruzú de Pedro Juan Caballero. El conserje era jugador del Deportivo Mambay. Y en primera plana tiene el cuadro con Goicoechea. Goicoechea debutó en el Torneo República en Pedro Juan Caballero. En 92. Con la camiseta de Cerro Porteño. En el año... 92. Sí. 92. O sea, venía de Italia 90, hermano. Claro. Déjame joder. Espera, Johnny, vamos a hacer un lindo juego. Sí. Pero cerramos contigo. Perfecto. Porque vamos a hacer con la audiencia y Rawson vino de Inter de Santa María. Imagínate de qué club vino, me dice el amigo Fernando Coda. Gracias, Pedro. Y bueno, un tapado, ¿verdad? Por eso digo, Inter de Santa María. ¿Y por qué no se hace más eso? No se hace más eso. Hoy ya no se puede hacer. Hoy ya no hay más tapados. Claro. Hoy está todo ya informatizado. Ya sé, Dani, pero en vez que te cueste
5 te puede costar 2, un buen jugador del Lo que pasa es que ascenso. es Eso no igual- estoy viendo. Es igual que el Interliga. ¿Cómo no va a decir? Antes Sí, vos te estoy podías jugar el Interliga. No, y ahora el que juega bien en la sub-15 el Interliga ya tiene 3 representantes y ya está en un club. Ese que vos decís de Brasil, igual que esa es la segunda que vos decís, claro. ahí ya, ese ya está, tiene 7 representantes, Así tiene... mismo. No, tiene- digo, igual que la tabla de ya árboles, sé, hermano, no ya digo, está. pero Chachachadeño vino también con su representante y vino Bruno, de es un como club. hoy pero, ya no... pero vos no podés comprar un jugador de primera de Brasil, a eso nomás voy. A la pocha camisa. Pero vos podés comprar un buen jugador joven del fútbol de ascenso de Brasil. No, pues te estoy diciendo que hoy... Y te va a costar 2 en vez de 5 no. o 10. A la pocha, ¿qué te No, pero te estoy diciendo... Vámonos mal juego, mejor vayamos con eso. Cerramos con Johnny. Con el tema de Cerramos con Argentina Johnny. y este programa que uno ve grandes goles de goleadores, jugadores hábiles, ¿por qué no acá, verdad? Acá me dice un hincha copico de Cerro, me dice, Rawson, cuando pasó a Olimpia lo borramos de los registros de Cerro, dice, ¿verdad? A lo mejor por eso Ariel dice el tema de pertenecer a, o identificar más a Olimpia. Porque en esa época pasaba mucho eso. Miguel Sanabria, ¿dónde jugó? Y Miguel Sanabria jugó Y en bueno, Cerro y en ¿y vos Olimpia. dónde más te acordás? ¿En Cerro? Espera, vamos, No, pues es que fue quiero campeón. plantear el siguiente juego. Y bueno, pero por eso. Lo mismo Sotelo. Yo me acuerdo que Sotelo jugó en Olimpia, pero no identificado de por Miguel Cerro. Sanabria en Olimpia me acuerdo. Vamos al juego, De vamos al Miguel juego. Sanabria en Olimpia me acuerdo, él hace los 2 goles Independiente Vallenera acá, Supercopa, cuando jugaba Garnero en Independiente. Espera. Y Olimpia le elimina a Independiente 2-0. Pero el Cerro Porteño es una carrera mucho más importante. Espera, Federico, quiero tirar Sí. 10, yo voy a tirar 10 nombres, prepárame fanfarre, Ariel. No, ya está, ya le despedí. Chao, olvídate, Johnny. está con Gracias, su trabajo, Johnny, gracias. Su tarea particular Yo inició. creo No que hay pueden- un elemento no pueden- sentimental que va a desequilibrar cualquiera de los 10 nombres. Pero que vas a tirar. no metamos a Guido Alvarenga, que es muy... No, van a Pero- entrar todos. No, vos no, Federico, déjame, yo soy el conductor del Pero programa, con nombres hermano también querido. que son mitad y mitad. No, El otro pero fue muy- ¿cómo vos decís más? ¿Por qué le vas a sacar a Mago Alvarenga? Uno de los primeros que está en mi lista de los 10 es Mago ¿En Alvarenga. serio, eh? Y espera. Hagamos lo siguiente, ¿cómo estamos de tanda, Edgar? 30 menciones, Bruno. Bueno, vamos a hacer 10 menciones, ¿verdad? Y a la vuelta yo voy a tirar 10 nombres de jugadores que jugaron en Olimpia y Cerro y con qué club está más identificado. Mira que ahí vamos a entrar en una discusión y te puedo asegurar que vamos a tener opiniones distintas. Dale, vamos y nos preparamos para el juego. Es un juego, no es otra cosa para Darío Rotela que me dice, soy olimpista, pero me da de memoria el equipo de Cerro del 87. Imagínate cómo en el hincha de aquella época trabajó aquel equipo. Ariel y ahí sabe está, de y ahí memoria. está Barroso. Ariel- Ariel sabe 90. No, Ariel del 90 y 87 92. también sabe de memoria. 87 de Cristian Parejo. 87 no es tan... 87. Puso más el 92, Sí. 93. sí. Eres noventista. Me acuerdo. Sí. Pero si Bueno. hoy en día vamos a ver el tema de las redes, es Olimpia el que le... Creo que se te queda más cuando estás in situ, ¿verdad? Cuando ves... Claro. Gracias Fernando, bajista de Ovejas Negras. Me dice, Talavera, qué lindo nombre, ¿eh? El Tala tuvo en los Dale, dos, que ¿no? colabore la gente. Amigo del WhatsApp 0972730730. Yo con Tiren un nombres. Tiren nombres. Yo con un nombre voy a destrozar la teoría de cantidad de juego, tiempo, aporte. Espera, espera. Cállense, por favor. Un amigo del WhatsApp dice 1917, no sé de dónde es. Creo que es de Estados Unidos. Rawson Retamoso vino en un colectivo. Cruzó el puente de la amistad a pie y terminó siendo estrella, pero figura. Yo recuerdo Chacha Chávez. Jugaba muy bien. ¿Viste? El nombre que le dije en privado a Porque te Federico, el que rompe todo tipo de Sí. teoría. Por eso yo entiendo lo que él quería hacer con el Yo tema. tengo Sí, otro, los ¿no? nombres que están tirando ya en el WhatsApp, revienta WhatsApp, dale, vamos con el juego. Metele inclusive 15, Edgar. Podés meterle 15 y vamos a hacer lo siguiente. El juego de el que jugó en Olimpia y Cerro, pero que vos lo tenés más como cerrista o como olimpista. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian. De Laboratorios Catedral. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Expri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando
Mundo Cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Mientras preparas tu mate, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursales Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Tu billetera personal está en todos los comercios del país. Gracias a la alianza con Banco Itaú, ahora podés pagar en más de 30.000 comercios, mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguaya como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción y están riquísimas ya que tienen el sello de sabor y calidad Upisa. No te quedes sin probar las toscanas Upisa en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional Upisa. Nutri de sabor tu vida. La fiesta de la Conmebol Copa América hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano, manteniendo los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América vibra al continente. Los programas de Máster en Marketing, Máster en Finanzas y MBA de Iniciative Escuela de Negocios te brindan todo lo esencial para poder evolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel. Solicita más información sobre los programas de maestrías de Iniciative comunicándote al 021-728-9772 o a través de las redes sociales encontrándolos como @Iniciative Y. Iniciative, Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. Santa Clara Medicina Prepaga, vivamos más comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Gracias a su plantel de prestadores y diversas alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Seguinos en nuestras redes sociales @Santa Clara Medicina Prepaga y entérate más o llamanos al 418-01-46. La selección del despertar albirrojo somos todos, por eso en estos partidos de eliminatorias alentemos todos juntos con la pasión guaraní que nos una. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram @NSAPY, WhatsApp más 595-21-289-1000. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio médico online para sus beneficiarios? Podés seguir cuidándote donde estés consultando vía WhatsApp, llamado o videoconferencia al 021-288-7000 de lunes a sábado de 8 a 20 horas. Asismed toda la vida. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Bueno, atención. Una cosita antes. ¿Cómo colocaría yo el Twitter, en Twitter el sondeo, por ejemplo? ¿Cómo plantea? Jugadores que jugaron en Olimpia y Cerro, pero lo identifica más con con Olimpia o con Cerro. ¿Cómo nombres? ¿Cómo hace? Ayúdame un poco mi Twitter para que nos hagan. Bueno, que haya vestido más camisetas. Olimpia Cerro. Claro, pero sería bueno titular Compulsa Olimpia Cerro. Bueno, Compulsa 2 puntos. Y los jugadores que hayan metido más camisetas.
No, pero queda más, porque hay que hablar de la actualidad, pues, del tema, ¿verdad? Por ejemplo, hay un jugador, por ejemplo, que fue un gran jugador de selección, pero que no quedó bien con ni uno luego, que fue Gamarra. Carlos Gamarra era ídolo de Cerro. Pero no vayan a adelantar. Fue a Olimpia. No, pero estoy dando un ejemplo para la gente. No, pero entienda. tirarle el texto a Twitter y nomás después seguimos nosotros. Espera que quiero dar una enseñanza. ¿Cómo te emociona? Te pues, veo emocionado, vale. No, y se aprende siempre. Y agradezco a Luis Lecano que estábamos hablando del Club Santa María, ¿verdad? De Robson. Y me dice acá de Santa María es el tercer equipo más grande de Río Grande do Sul. Varias veces campeón interestadual, y que ahí Tite arrancó siendo campeón estadual y después pasó al Inter de Porto Alegre. Ah, mira vos. Digo, entonces, porque bueno, cuando dijimos, mira de dónde vino, era un club que la movía más o menos en su estado, el Santa María. Y el tema para Twitter es sensacional porque debe entender la gente el espíritu. Ahí claro, el texto, pues por eso, ayúdenme, claro. Chun, vos que sos filósofo, hermano. Yo tengo, viste que yo pensé que iba a sacar. Bueno, voy a recurrir a Ariel entonces. No, ¿sabes qué? A lo que decía, no. Viste que se habla de temas tóxicos. Para mí, para Twitter, este es un tema tóxico. No importa pero vamos a ver el avispero. ¿Cómo pones en Twitter? Sondeo, ¿cómo haces? Jugadores que vistieron la camiseta Olimpia de Cerro, pero lo tenés más identificado con uno de los dos. Nombres. Tira tus nombres. No, pero en realidad... No sé, ¿cómo haces? No, el giro sería... jugador que vistió más la camiseta de uno, pero se lo identifica más con el otro. Olimpia Cerro. Pero que sea más aplicativo tu sondeo, pues tiene que ser bien claro, Chun. Pero más claro lo que yo dije. Creo que fui, inclusive yo ya puse el parámetro, porque acá es al revés de la lógica es si vos le destinaste 60, 70, 80% de tu carrera a ese equipo, se supone que vos estás más identificado con ese. Acá al revés. Yo encuentro varios casos donde capaz fue 80-20 o 90-10 y ese 20-10, no por cuestiones netas y exclusivamente futbolísticas. Bueno, pero para Twitter, que se hace una cosa, para el Twitter algo sencillo. Ayúdenme, muchachos. Mucho caracteres ya. No, demasiado, Chun. El tema no van a entender mucho. Por eso porque hay jugadores está haciendo un mosaico del claro, hay jugadores que estuvieron más en un lugar y menos en el otro y se da el más, o sea, no es una cuestión absoluta la que vos decís, pero es real que, por ejemplo, hay dos tipos que levantan copa que tuvieron menos en uno y en el otro, pero a ver, bueno, ¿cómo planteamos el tema? En Twitter y después ya yo seguimos pienso en la radio. que Twitter ya tiene que buscar una foto emblemática para vender. No, ¿con foto? El mismo jugador con las dos camisetas para que vaya entendiendo la gente, pues ahí ya te ahorras. Claro, ¿la foto a quién propones? Y poner Goicochea, nadie lo va a matar. Goicochea, bueno, la foto de Goicochea. Poné foto de ejemplo. Olimpia Cerro, espera, para que no haya lo quilombo, foto de ejemplo. Sí. Jugó jugadores que vistieron la camiseta Olimpia y de Cerro, pero que están más identificados con uno de ellos. Tira tus nombres. ¿Está bien? Sí. ¿Muy bonaba? Bien. Dale, Twitty, atendé. Bueno, arranco con el nombre. Pero rápido tiene que ser, muchacho. Toco y me voy, es el tema. Arranco con Ariel. Hugo Ricardo Talavera. Olimpia. ¿No? Con los dos. Me parece que Barcelona fue octavos. Barcelona Cerro y Olimpia Cerro sí fue. Olimpia Cerro cuarto. Sí. Diego Barreto. ¿Qué pregunta? Bueno, viendo y percibiendo. Para mí ese era el nombre que rompe teoría. Atención, Twitty. Olimpia. ¿Cómo? Olimpia. No, vos estás hablando en serio. ¿En serio? No. Preguntale, abrí tu WhatsApp. Dale. No, vos estás loco. Abrí. No. Preguntale a la hincha de Cerro qué piensa de Barreto. No, pero esa es otra cosa, no. Pero eso es lo que determina. Acá cuando estamos hablando de animadversión o de odio, ¿con quién le tenés más identificado? No, la identificación. No, vamos a terminar, vamos a cortar esto acá si va a ser así. No, hablamos en serio, no. Yo en serio te digo. 41 51 730 41 51 731. Los amigos de WhatsApp no, porque son muy violentos. En este tipo de cosas yo... ¿viste? Ay, en el Twitter. ¿Viste? No, espera. no. Bueno, está bien, vamos a habilitar el Twitter también, está bien. Diego Barreto, ¿más Olimpia o más Cerro? Habilitame esto si suena, por favor.
Sí suena, perfecto, espera. El WhatsApp no se puede abrir, espera. Todo esto por Johnny. ¿Por qué dijiste, Ariel? Johnny fue el que Olimpia. Olimpia dijiste, ¿eh? No, Cerro toda su vida. Tito Torres, Ariel. Olimpia. Tito metió semi con Cerro, ¿verdad? Y si Olimpia ganó más. Era personaje secundario. Títulos allí. Incluso lo sacan Barreto ahora con cuando va a hacer Olimpia. gol. Espera, a ver. Aparecía. Hay Barreto 80 con posiciones Olimpia, también. sí salió mal de Cerro. El gol que mató con Santos. El WhatsApp también. Jamás lo vamos a perdonar a Mariposa Barreto. No, que yo, viste. No, muy. Barreto traidor. No, Yo te dije. Sabul. Bruno, Barreto está más identificado con Cerro. Barreto Cerro toda la vida. ahí está. ¿Viste? Va, tú le preguntó a 12-8 nomás, por favor. Brunito, yo soy olimpero, pero Diego Barreto es más. Le veo más con la remera de Cerro que con la remera de Olimpia. Viste. Oh, No se es dio tanto vuelta, como se dio está, vuelta, viste, ¿eh? se está dando No, vuelta, sí. espera. Barreto se puso el smoking de Olimpia, conoció la verdadera grandeza. El que más se identifica con Cerro, para mí, es Jorge Campos. Y lo dijo. Y por ahí creo que está también, ¿cómo se llama el que jugó la final con Olimpia en 2002, pateó el último penal? Mauro. No me acuerdo su nombre. Mauro. Espero que me corrijan. Mauro Caballero. A Mauro vos con quién lo tenemos. Olimpia. Espera, ¿quién me falta? Te iba a preguntar. Mago Alvarenga. Cerro Porteño, ya te dije. Ah, ya dijiste, espera. Diego Barreto ni lo uno ni lo otro. Empezó bien con Cerro, terminó mal con Cerro. Y en Olimpia ya saben cómo le fue. Así que cero, ni lo uno ni lo otro. Diego Barreto, gran olimpero. Paquete en toda. No, tranquilo. Aguante Barreto, carajo. Diego Barreto con Olimpia, aguante Ariel, no entendés nada, Bruno. ¿Y qué pregunta? ¿Por qué a mí me pega este oyente? No entiendo yo. En Olimpia, Bruno, va es Cerro, pero Diego Barreto se identificó más con Olimpia. A Barreto ni en Luqueño no se le quiere. Bruno, Barreto es un traidor. Buenas tardes, amigo Bruno. Yo creo que Diego Barreto se identifica más con Cerro. O por lo menos yo le tengo catalogado por más que esté eternamente agradecido a él por jugar por mi querido Olimpia. Yo también lo tengo más identificado como Cerro. Este nombre es pesado también, Ariel. Mira, sobre se me fue el nombre. La gente el tema, ¿eh? Espera, se me fue el nombre, espera. Este es pesado también, espera, te voy a decir quién. Espera, voy a bajar el WhatsApp. Espera. Dame 5 que me recupero y tiro el nombre. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que eso es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Altaus, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaus tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país. Hacenos tu pedido al 0984-800-650. Altaus, artesanos del sabor. Ah, ya recuerdo. Rodrigo Rojas. Olimpia. ¿Por qué con Olimpia? Porque él es de las entrañas del Olimpia. Volvió. Ganó 2 campeonatos de vuelta. Y en algunos partidos fue capitán. Y declarado hincha desde siempre de Olimpia. Danilo Acebal. Cerro.
Carlos Bonet. Cerro. Aldo Bobadilla. Cerro. El Zorro Vareiro. Olimpia. Ah, claro, por la final del 2013. Final, vos. campeonato de por medio. Enciso ya dijiste, ¿verdad? Sí. ¿Enciso dijiste, Ariel? Olimpia. Olimpia. Celaya. Olimpia. El Mono Brites. Cerro Porteño. Gustavo Ángel Sotelo. Cerro Porteño. O todo cerro nomás lo ya es para vos, Ariel. En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar profesionalmente. UNASUR, tu mejor elección. UNASUR. Llama al 021-232-751, al WhatsApp 0992-221-685. Hernán Rodrigo López. Olimpia. Patito Aquino. Cerro Porteño. Ceballos ya contestaste. Sí. ¿Qué nombre? Olimpia. Alfredo Mendoza. Yo la verdad no me acuerdo del paso ni la implicancia que tuvo, pero mucho más con Olimpia me parece que está identificado. Pero jugó en los dos, en Cerro. Claro, y él apareció en Cerro. Creo que primero jugó en Cerro. Claro, él aparece en Cerro Porteño. Pero no, Año él está muy 83. identificado. No, muy. Ariel, el que me deja preguntarle uno. Sí, claro, por favor, Federico. Porque sabes que Ariel está como eso, viste, acusado, ¿verdad? En la fiscalía. No, pero hay varios. Y te responde así, pero sin titubear. Vos le pones el polígrafo y pasa. Sí. O sea, al toque te responde, no hay titubeo. Parece el doctor Castro. El doctor Castro del sistema de inmunología. Viste que vos a Masolín le preguntaba y te da una vuelta, pero... Sí, no. No, y este al toque. Porque me gusta lo del doctor Castro. Muy bien. Me gusta que responda tan rápido. Ariel. Sí. Uno fue campeón de América, jugó poco, pero en la otra vereda, Cachito Pinoza, por ejemplo. No, Cerro. Y viste que Cachito fue campeón con Olimpia, pero jugó muy poco. Por eso no está identificado con Olimpia. Ahí está un caso. Bueno, y es Cerro. Lo mismo que Acebal, ¿verdad? Acebal fue suplente de aquel plantel. Raúl Cáceres. Cerro. Totalmente. Campeonato, gol, al clásico. No, claro, él hizo su Copa carrera. Libertadores. El tipo Nelson Cabrera. Ahí hizo la irrupción en Cerro, él. Casi nada jugó. Néstor Isasi. Olimpia. Ganso Benítez, te pregunté. No. Ganso Benítez. Esa está difícil, ¿eh? No, para mí que es Olimpia. Para mí Cerro. Para mí Cerro. Mira que él ganó mucho con Cerro, ¿no? Cerro ganó campeonato. No, pero le con Olimpia tocó el Real Madrid. No jugó la final de Japón con... No. Jugó la final, sí, jugó la final. Pero en Cerro ganó como 4 campeonatos, ¿eh? Con Martino, con Gustavo Costas. Francisco Chiqui Arce. No, ninguna duda, Cerro Porteño. Carlos Colorado Gamara, ¿ya respondiste? Todavía. Responden a vos, por favor. Ya sabemos la respuesta. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandariz y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, Pisas Fuerte. Protección y seguridad de instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores y diferenciales protectores de sobretensión y tableros de embutir confiables y de fácil instalación. Schneider Electric, si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecnoelectric. Seguinos en Facebook, Tecnoelectric PY. Marcos La Saga. Ni uno ni el otro. No. Gamarra no responden en serio. Si no, no, yo de verdad te digo, ¿eh? sí jugó poco también Olimpia, aparte de que la rompió.
Hugo Ricardo Talavera ya dijiste. No, Olimpia se levantó la primera, sí. Carlos el Colorado Gamarra. Yo creo que a pesar de que tendrá una resistencia en un sector de la hinchada de Cerro, está más identificado con Cerro. O sea, vos lo tenés como jugador de Cerro. Sí. Miguel Sanabria. Cerro. Isidro Pita. Olimpia. Si no jugó en la primera en Cerro. Bien, Ariel, me gusta, está muy fino, Ariel. Sí, los Ferreira no jugaron. ¡Ah! Vamos a los Ferreira. Dani Cáceres. No, Francisco Ferreira. Virgilio no se fue nunca a Olimpia. Francisco Ferreira. Cerro también. Sí, creo que sí. ¿Quién era el otro? Más tiempo. Juan Daniel Cáceres. Cerro. Qué cantidad de jugadores que tuvieron los clubes. Blas Cáceres. Cerro. Perdón, Olimpia. Olimpia la Para mí cara. Olimpia, sí. No jugó No, en mucho Olimpia Cerro. ni el Cerro, aunque ya jugó titular. En Olimpia ni titular. Ligeramente me parece Olimpia. Robson Retamoso. Cerro. Juan Manuel Lucero, ya te pregunté. No. Ese es contemporáneo. esa es buena, Ese es Juan Manuel Lucero. Yo sé. Para mí, Cerro. Para mí también. Para mí está más identificado con Porque Cerro. fue de aquel equipo campeón Claro. que vino remando de atrás. Sí, además que jugó la Copa Libertadores, la También. semifinal. Perdón, no es que yo esté loco, pero Sí. la gente va tirando los nombres y se está aprendiendo. Iván Torres, ya dijiste. Sí, Olimpia. De hecho está jugando en Olimpia ahora. No sabemos eso aquí. No estamos locos Federico, yo ni Dani. No, ya dijimos Iván Torres. Zorro Vareiro, ya dijiste. Ya dije. Sí. ¿Qué dijiste? Olimpia. Era Dante López. Olimpia. Claro. 4 goles y un clásico. 4 le hizo, no. La Pantera Morales. Mira que se armó un quilombo la última vez que... Cerro. Cerro. Darío Caballero, ya dijiste. Ya dije. Carlos Quise. Olimpia. Mono Brites. Ya dijiste. Sí. ¿Qué era que dijiste? Cerro. Cerro. Nelson Cueva llegó a jugar en los dos. Sí. En Olimpia más partido que en Cerro. En Cerro casi. Y a ver, por ejemplo, como que le tiene a Nelson Cueva Ariel. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Te tiro dos nombres picantes. Chelo Tigarribia. Cerro. Nelson Cabrera. Cerro. Mira que hay varios que pasaron. Viceversa, por ejemplo, Ariel. Sí. El ruso Mariano Uglesí, por ejemplo. Uglesí faltaba. Él terminó Sí, porque más identificado con Cerro. La Olimpia la estuvo. Y después jugó la semifinal. Con Fossati, ¿no? Jugó la semifinal con Astrada. Con Astrada de la Copa Libertadores. Cierto. Mauro, ya dijiste. Ya dije. Sí. Olimpia dijiste, ¿verdad? Miguel María Michelanoli. No lo Ya viste. metieron el tiempo ahí. Pero yo creo que... Demasiado joven, Guauso. Bueno. No me acuerdo. Espera. Carlos Quise. No, ya digo. Olimpia. Mauricio Pérez. Mira qué buena pregunta. Pero Olimpia. Tetracampeón. Rodrigo Burgos. Qué buena mujer, Sachi. Declaro vacío la opinión ahí. No puede. No se puede voto en blanco, Federico. Ariel, perdón. Qué bárbaro.
Vos sabés que yo no sabía que Inca jugó en Olimpia. No me Ah, acordaba. vos sabés que acá también. Inca. No me acordaba de Inca en Olimpia, ¿eh? Jugó Inca. Inca, pues yo lo tengo más en Cerro. Cerro, Inca. claro, Cerro. Inca Grana, el doble 6. Campeón con Martino. Enrique da Silva. Olimpia. Olimpia. Juan Patiño. Cerro. Jorge Fossati. Cerro. Iván González Ferreira. Y me parece que ni uno ni lo otro. Rodrigo Burgo Olimpia, por favor, Ariel, dice. Emilio Martínez. Víctor Hugo Marecos. Cerro. Emilio Martínez. Cerro. Jorge Rojas. Cerro. Lucho Cáceres. Cerro. Edgar Balbuena. ¿Sabe qué? Edgar Balbuena. Cerro. Edgar Balbuena, ¿eh? Cerro. ¿También? También. ¿Cómo era este? El que en Inca Ciudad jugó del Este, en la época de la lesión de Tato García jugó Inca. en Ciudad del Este que le metió un golazo a Cerro jugando por Olimpia. Darío Caballero. Caballero. De media cancha. Ya dije. Cerro. Sí. Chano Candia. Olimpia. Edgar González. ¿Jugó en Olimpia? Cerro. Creo que Cerro. Más Cerro. Bonito. Diego Gavilán. Cerro. Sí. Ratón Román. Mira que jugó en los dos también, Ratón Román. Me parece más Cerro. Jugó Copa Libertadores. Rodrigo Rojas. Ratón Román, Sí. Ratón Román jugó en Cerro 98. en el 98. Sí. Pero jugó poco, ¿eh? Lo jugó Copa y eso. Porque me acuerdo que Ocampo Díaz lo lleva a Estudiantes de La Plata. Porque en Olimpia tampoco brilló mucho. Yo no recuerdo alguna... Y lo llevó Gustavo Benítez, pero no anduvo. una Y buena después está este que Bobadilla, el otro amigo, el Rafa Gol. El Ráfago. Rodrigo Rojas ya respondiste, ¿verdad? Sí. Olimpia dijiste. Sí. ¿Por qué dijiste que Olimpia? Porque me preguntan acá, nomás te... Porque comenzó allí. Es un jugador de la formativa, canterano, declarado hincha del Olimpia. Siempre quiso volver. Y ganó 2 campeonatos en su retorno. Alfredo Coco Mendoza. Ya dije. Olimpia. Jorge Núñez tuvo en los dos lados. Jorge Núñez jugó en los dos. Acá también. El derecho, ¿verdad? El diestro. Estuvo. El Pero diestro. jugó muy poco. La época de Recanate. Poco Él le jugó. hace gol. Hace un gol de media cancha. Sí. A la SIC. Puede Entonces tuvo un pequeño. ser. JJ Mesa me dicen acá. Claro. Sí. El de Soldamérica, Pico. Sí. El que fue campeón con Sola en el 92, 91. Sí. Jugó. A Loco Pérez, sí. Él fue el 10 de Cerro. Jorge Núñez. En el ¿Eh? 96. ¿A quién vos le tenés, gracias, Wilson? JJ Mesa fue el 10 de Cerro en el 96. Aquel equipo que ganó la apertura y el absoluto. ¿Y a quién le tenemos? ¿Cómo qué le tenés? Con Cerro. Como más cerrista que... Sí. Una cantidad son. Romerito no llegó a jugar por Cerro. No. Por Olimpia sí. Sí. La Copa República ganaron. ¿Te acordás de Tyson Caballero? El de Tacuarí era ese, ¿verdad? Ese jugó por Cerro y Olimpia también. Yo creo que sí, ¿eh? Robocó Ramírez, Robocó no solamente en Olimpia, Cerro no. En Cerro. Era la época que Cerro tenía a Massinger y Olimpia Robocop. Lo de Tyson, creo que por los dos. Voy a mirar mi Instagram si me pone fotos. Lo tengo allí. Hay gente que se está aprendiendo recién. Huicochea, dijiste Cerro u Olimpia. Dije que estaba repartido. O sea, acá me marca, quiero decir una cosa con fundamento, ¿verdad? Porque es cierto lo que dijo Ariel de las dos copas que hizo Goico con Cerro y con Olimpia. Pero me dice el amigo Rosen que con Olimpia jugó la final de la Conmebol contra Mineiro. Entonces puede marcar diferencia. Te atacó mucho penal ahí en ese torneo. Entonces puede marcar la diferencia a favor de Olimpia. Sí. Y Diego Barreto dijiste, a pesar de todo... Olimpia. Olimpia dije. Por eso abrimos el sondeo ahí con... claro, dijiste... No, porque la gente se va... Sí. Se Casiano Sánchez, Casiano del Valle. Casiano del Valle. Nelson Pipino Cuevas. Olimpia. Sí. Más Olimpia que Cerro. Claro, hay un gol famoso que hace... Macanaki hace el gol. Sí. Jugada de Pipino. Sí. Y después que Pipino lo suelo ver también en las redes sociales, tira más para Olimpia.
Saludos a José Félix de Bogarín, el directivo de Olimpia. Me escribe. Un saludo, José. Crispín Rafael Versa. Y Olimpia, creo la mayoría, Pablito Jiménez. El de Guaraní, hermano, ¿no te acordás? No, sí me acuerdo, por supuesto. Y me parece que está en la... Siempre tenemos la misma de la saga. Sí, exacto. ¿Cuál es la de la saga para la gente que no escuchó? Y... Ninguno de los dos. Es como que no, el aporte no fue muy impactante. Recordable. En la memoria colectiva. Popeye y Sanabria me dicen acá. Popeye jugó los dos. Claro, los dos. El Cavernícola también. El Cavernícola apareció en Cerro de joven y en su último año estuvo en Olimpia. No, pero Cavernícola es Olimpia. Olimpia. Pero mira que la gente que en ese año iba a la cancha lo tenía también muy con Cerro. Por eso hay una parte. No, pero si vamos por eso, también Libertad. Claro. Vos sabés que el hincha liberteño le quiere le tiene un cariño especial le tiene. Claro, porque estuvo en los 90. Félix Torres Félix no jugó en Cerro también, solamente en Olimpia. Gol de Pipino juega Macanaki acá atrás, es la que me hace acordar Héctor Rivero, sí. Macanaki hizo y Pipino fue a toda velocidad y la empujó a la pelota. En un clásico. Me aporta Juan Carlos Villamayor en el Twitter. Juan Carlos Villamayor. Pero él está más identificado con Cerro. Diego Figueroa, Osvaldo Hobecker. Cerro. Sí, Cerro. Él fue uno de los juveniles que salía bien. Luis Cubilla. Ni preguntar. O sea que hay muchos jóvenes que no saben que dirigió a Cerro un año. Menos un año, ¿verdad? 6 meses más o menos. A Cerro la ¿Vos te acordás? Luis Cubilla se fue a Olimpia. De Olimpia, o sea, siendo campeón después dirigió a Cerro. A Cerro lo dirigió 4 meses. ¿En qué época Debutó fue? año 2000, octavo final, perdió Cerro Porteño contra River Plate de Argentina, 4-0 en la olla. Lo cambiaron a Lino Arrúa. Cubilla debutó en la revancha de octavo final, empató 0-0. Cierto. Después dirigió el resto del torneo de apertura, donde le ganó Olimpia 2-0 en la cancha de Cerro. Le sacó un invito a Olimpia. Y después lo echan en la Copa Mercosur tras perder contra Central 4-1. Se había hablado de la famosa cama. Me acuerdo que este jugador de Central, Maceratesi puede ser, sí, Maceratesi, hizo 3 goles y ganó 4-1 Central, y ahí lo echaron a don Luis Cubilla, que Puente. Al final de ese mismo año dirigió la liguilla Libertad. ¿Te acordás? Me acuerdo. Contra Olimpia jugó y volvió al año siguiente al Olimpia. No, después volvió, porque el año siguiente tuvo... Sí, volvió al año siguiente, sí. 2001. Sí. Y esa es, yo siempre digo esto, el fenómeno más raro se produjo en el fútbol paraguayo, porque los hinchas de Cerro Porteño se autoconvocaron a través de las emisoras, a través de los programas deportivos, para ir a hacer una manifestación. De hecho lo hicieron ahí en Quinta Avenida para buscar forzar la Puente y rever la decisión de sacarlo a Cubilla. ¿Te acuerdas encariñados los hinchas de Cerro con Cubilla? Sí. Porque el plantel era muy complicado. Complicado en aquel momento. Tito Torres ya respondiste, pero ahí no estamos muy de acuerdo con vos. ¿Está bien? Vos dijiste Olimpia. Sí. Yo creo también Olimpia. Vos decís, Federico. Claro. Porque el Cerro pero todas las inferiores, todo. Fue campeón también con Cerro. Pero ya, él estuvo Él tiene los 5 títulos con Olimpia. Sí. Pero él jugaba como volante, no jugaba mucho en Cerro. Atendé este nombre. A ver. César Tigre Ramírez. No, pero él no llegó a jugar en Olimpia. Se fue a practicar a Olimpia, ahora que recuerdo. Cierto. Se fue a practicar, pero no jugó. Hernán Rodrigo López, ya dijiste. Dije, Olimpia. ¿Y de Berenga? Cerro. Lucho Cáceres, dice, no. Sí, yo creo que es Cerro, ¿verdad? Era aquí, no me saca el largo. No, nada, muchachos, vamos a... Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles. En todas las medidas mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca,
Huasca, 85 años, creer para crecer. En Cambios Erendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado. En servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicito un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com. Desde 39.000 guaraníes por año. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Con el Beer Cooler, mi idea, disfrutar de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia mi idea con su Beer Cooler será inolvidable. Mi idea número 1 en el mundo. Encontrar el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi, hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi, hay fiesta. Cumplimos con todos, Ever. Con todos, Bruno. Muchas gracias, muy amable. Nada. 3 de la tarde, España-Italia, en Wembley ya, ¿eh? Todos los partidos en Wembley. Mañana Inglaterra-Dinamarca en Wembley y la final el domingo en Wembley. A las 15, sí, en Wembley. Y la final de la Copa América es el sábado. En el Maracaná. Y hoy a las 9 juegan Argentina-Colombia. Así es. Bueno, siguen lloviendo los nombres. César Benítez pasaba también, ¿eh? Sí. César Benítez. Cerro. Búfalo Velar. Cerro. Cerro. Claudio David Vargas. Olimpia. ¿Por qué le tenemos como Olimpia? Campeón con Olimpia. 2015. Con Cerro no ganó ni un título. Le metió un gol de tiro libre a... ¿Quién es? A Cerro mismo también. Al arquero argentino... No, por Olimpia él le metió un gol de tiro libre. ¿Vargas? Sí. Y tiene la camiseta Olimpia. ¿No te Al acuerdas? arquero argentino que vino en vez de Barreto. Sí. A ese le hizo un gol. Cristian Álvarez. Ah, Cristian Álvarez, sí. Cachito ya respondimos, ¿verdad? Sí. Olimpia. Por la final, ¿verdad? Pero no, Cerro también. Cerro yo dije. Cerro. Ah, no, Cerro. Gustavo Costas. Para mí Cerro. Fernando Jubero. Repartido. Julio César Enciso ya respondiste, Sí, ¿verdad? Olimpia dijiste, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Ayapitán a veces, Ariel? ¿O Alemo? Yo creo... No oye divertirlo ni nada. Enrique Sánchez charlaba con nosotros. Continúa Eduardo Berizzo. Entre otras cosas, ¿tenemos el resumen? Gracias, Ariel. La evaluación que se hace sobre Berizzo, la que hacemos nosotros y todo el departamento de selección, es absolutamente positiva. Nosotros tiene todo el respaldo del departamento de selección. Creemos que en este proceso, desde que arrancó, hemos sentido y hemos tenido evoluciones. Si querés, podemos comparar en un análisis más largo en algún momento, estadísticas, promedios. Pero bueno, esta Copa América finalmente es una Copa América en la que para muchos no estuvo bien la Roja, para nosotros sí. Enrique, ¿van a solicitar la reversión de la tarjeta roja de Gómez Portillo? Hemos hecho, y con esto no es que no quiera responderte eso, Bruno, sino quiero que me entiendas que por razones también estratégicas
te quiero decir que lo que había que hacer con respecto a eso está hecho. Por supuesto que si me preguntas si queremos eso, claro que queremos eso. Creemos que nos corresponde no bajar de 2-1, que no corresponde a ninguno. O sea, que no... O sea, él debería de jugar el próximo partido de eliminatorias. Van a pelear eso. Así mismo, es absolutamente injusto que no lo hagan. Con respecto a la pregunta de Fabián, te voy a tener que decir, Dani, lastimosamente la decisión técnica y la decisión final absolutamente recae en el profesor. Él es el quien tiene el criterio para ver quién pone y quién no. Por demás decirte que Fabián Buena es un jugador clase A, un orgullo de todos nosotros y obviamente no solamente un orgullo, es un líder dentro del equipo y dentro del plantel. Él no tuvo ninguna lesión en la práctica, sintió un cuádriceps, un dolor en los cuádriceps, pero fue una cuestión que pasó, más que nada fue una previsión de que pueda ocurrir cuestiones mayores, pero él está 100% físicamente, emocionalmente y bueno, está al tiro del cañón, Dani, al tiro de lo que ordene el entrenador. ¿Le molestó la contratapa del diario? ¿Qué le molestó a Berizzo? ¿Él está picado y él está molesto con alguna publicación o él cree que se está cometiendo una injusticia con él? Sobre la tapa que vos me decís, es una tapa que fue llamativa. Hablo en términos exclusivamente personales. Fue una tapa llamativa el día del partido. Una etapa que no sentí yo particularmente que da ánimo, ¿verdad? O que los jugadores puedan estar leyendo y que se sientan, digamos, con mucho ánimo. Pero también entiendo absolutamente que cualquier persona o cualquier medio de comunicación o cualquier hincha común de la calle puede decir lo que le parezca, lo que crea y lo que sienta. Y Almirón tiene un desgaste natural dentro de los partidos, igual que te puedo decir de Mati Villasanti, que es uno de los jugadores que más corre, que tiene un desplazamiento totalmente sobrenatural en el campo de juego, que muchas veces a lo mejor coincide o no, pueden ver o no, cada uno es diferente, pero el que acorta trayecto, acorta distancia, hace que el medio sea mucho más pequeño de lo que es realmente el campo de juego. Por supuesto, ellos son jugadores naturalmente que tienen un desgaste distinto, están corriendo toda la cancha, igual que los volantes de marca, sin duda alguna. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, 13:50. Lindo día para los futboleros, ¿verdad? Sí. Porque se arranca con España, Italia. ¿Quién vos decís que pasa, Federico? Yo creo... Y aparte está mi sentimiento ahí, ¿verdad? No, pero no es con amor lo que yo te pido. No, pero estuvo acompañado por el principio, por el sentimiento. No. Italia. Después de responder así, o sea, ¿cómo se... Quiero que pase Italia. Sale. ¿Cómo no? Como un perro. Quiero que pase Italia y quiero que pase Argentina. Gordito revoltoso. No, quiero Italia, Inglaterra y quiero Brasil, Argentina. Entonces ahí va a ser lindo fin de semana. Bien Italia. Insigne me encanta. Para estar con un hambre. Y esa, no, te da un equipazo. 33 partidos invictos. Chiellini, Bonucci, no sé, Donnarumma, el arquero. Atrás están los viejos y adelante está la sabia nueva, hermano. Que hablan del renacimiento del fútbol italiano. Es lo que quiere Berizzo, ¿verdad? Pero hay una diferencia enorme. Lorenzo Insigne. Allegri volvió a la Juventus, Saludos a Guillermo Manichi, Roma... Como siempre, ni una posibilidad. Roma siempre para el quinto, sexto, qué increíble, ¿no? Inter de Milán ahora el rival. Sí. Bueno, y después a las 20 tenés Argentina-Colombia. ¿Querés que pase Italia entonces? Quiero que pase Italia y quiero que pase Argentina. Quiero que la final sea Brasil-Argentina y Italia-Inglaterra. ¿Vos, Ariel? Yo y Italia me encanta cómo juega. Es otro juego. Quedó muy atrás el Catenaccio. Le sirvió a Italia tropezar, no estar en la última Copa del Mundo para buscar la revolución. Quiero que Messi sea campeón de América. No. Y ahí se abrió un gran debate para ustedes que siempre estamos hablando lo mismo, ¿verdad? No va a ganar la Copa América. No, yo lo que quiero. No, ya sé, pero al pedo querés, no sé. ¿Que vos tenés la bola de cristal? Es lo que da tu deseo, Federico. Ariel, quiero que Messi sea campeón de América. Se merece. Lo único que lo puedo acercar en algo a Maradona campeón de América... Contra Brasil en el Maracaná. Escúchame. Es lo único que lo puedo acercar. Más o menos. Entre los millennials. Contra Brasil en el Maracaná, lo único que lo puede acercar al gran Diego.
No. Te estoy Diego hablando, es insuperable. los millennials te estoy Te voy a hablando. dar una frase. Anotá y metete en tu cabeza, La tengo en la Federico cabeza, Arias. sí, a ver. Atendé. A ver. Francisco Pacho Maturana, ¿lo conoces? Lo he reportado un par de veces. ¿Qué hizo ahí, sabes? No, pero cierto. Espera, Puse bueno. un nombre muy Vos afable sabés para que reportar ya sé mano de a qué mano. hablas, Mano a bueno. mano, muy bien, muy Ya bueno. sé de qué hablas. Francisco Pacho Maturana, frase textual. Sí. Con Messi uno está preparado para aplaudir, pero con Maradona uno siempre estaba preparado para celebrar. Chupate esa mandarina, mano. No, pero yo no estoy comparando. Lo único que digo es que quiero ser campeón No va a Messi. salir, Te leo la frase se va a completa. borrar. A ver. Se va a borrar. Se va a borrar, sí, va a Pero borrar. díganme así. Dijiste bien, para- pero hay más. Sí, ya hay más. sé. Dice, Pero la parte esencial la digo. son distintos. Con Messi uno está listo para aplaudir y con Diego para celebrar. Diego es fiesta. Messi es ternura, es ciencia. Es el perfume exquisito. Y Diego es el barrio. Francisco Pacho Maturana. Grande, Pacho, grande. Firmo. Espectacular. ¿Juega Juan Guillermo Cuadrado hoy en Colombia? ¿Está confirmado su Me retorno? extrañó porque estaba en la tribuna la otra vez, ¿eh? Me extrañó. 21 Argentina-Colombia, a ver... Pero él ¿qué estaba era? con suspensión o está con lesión. Parece que ya está fuera de la Copa. Ahora me voy a... Porque una cosa es con Juan Guillermo Cuadrado Colombia y sin Se Juan notó Guillermo. la otra, ¿no? Pero hoy yo he visto la infografía de BC y decía Cuadrado, por eso... Está para jugar. ¿Está? ¿Está? Juega. Juega, ¿verdad? Solo cuarto sí se perdió. Aparte no está James, que ya le dijo a Ruda que fue una falta de respeto. Un día como hoy, 6 de julio, Juega confirmado por gracias, Víctor. Acumulación amarilla no contra Brasil. nació en 1958 Robson Retamoso, exfutbolista brasileño, pasó por Olimpia y Cerro. 2009 Cristiano Ronaldo fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid ante 85.000 personas Por eso Milenia trajo su camiseta, ¿no? en el Bernabéu. Ayer recordamos Maradona fue presentado ante 80.000 en Nápoles. Y yo quiero que Messi salga campeón de América. ¿Sabes cuánto pagó Real Madrid por él en ese momento, en el 2009? 97 millones de euros del Manchester United venía. Qué grande, mira qué resultado. ¿Cuántas Champions, 1974 nace el futbolista C. Roberto. Ganó títulos con Valle, Real Madrid, Palmeiras y la selección de Brasil. Hasta los 41 seguía jugando la Copa Libertadores, por ejemplo. Volante zurdo, campeón de América aquí, fue titular. Y campeón del mundo con Felipao. ¿Por qué veo estas cosas en F? Bueno, pero forma parte de la historia, no se le puede decir nada a nuestros efemeridólogos. 1997, la Brujita Verón, Juan Sebastián, convierte su primer gol en la selección de Argentina, que le ganó 2-1 en Asunción por las eliminatorias a Paraguay. Me acuerdo. ¿Vos sabés la fiesta que vos hacías en la previa? Domingo a la tarde. Era la primera vez. 97. Y Gallardo abrió el marcador con un tiro libre medio tonto. ¿Te acordás, Ariel? Le picó mal A Ruiz Díaz, después hizo el gol Verón, después descontó el Toro. Mira, esta Pero será. perdió Paraguay, increíble. Mira, esta, 2000. Preparaba muchísimo Esa vez era la primera vez. Era la primera vez, sí. Un domingo muy lindo, así como era. Mira esta. 2003, el suizo Roger Federer obtuvo el título en Wimbledon. Su primer gran slam. 2003. Sí, en el 2003. Le ganó al australiano Mark Philippousis. Esta no sé para quién va a ser. 1885, Luis Pasteur vacuna contra la rabia. Contra la rabia, sí. Con éxito al niño Joseph Meister. Mira vos. 1907, nace Frida Kahlo, pintora mexicana, falleció en 1954. Esta para vos, Ariel. Nace Sylvester Stallone, actor estadounidense, 1946. 1971 muere Louis Armstrong, músico y trompista estadounidense de jazz. ¿Trompetista? Trompetista. ¿Yo qué dije? ¿Trompista? No, trompetista. ¿Qué trompetista? Los de Steven Stallone, ¿cuántos